así, un poco más en profundidad, los diseños experimentales más importantes que se usan en el área de nutrición. Como dice acá, la ciencia de la nutrición, diariamente tenemos una enorme cantidad de estudios con diseños diferentes, ¿sí? Todos tienen un diseño diferente. Entonces el objetivo es presentar los diseños más comúnmente utilizados y viendo la ventaja, la desventaja de cada uno de ellos y el alcance que tienen los resultados. Justamente para no hacer lo que decíamos antes, de extrapolar algo que surgió de un diseño que no nos permite concluir. Hay muchísimas clasificaciones de estudios científicos, muchísimas. Yo elegí esta porque me parece una de las más simples y porque no necesitamos una mega clasificación, donde rápidamente podemos ver que tenemos los estudios que se llaman descriptivos, que como su palabra lo indica, solamente describen una situación. Vamos a ver que es como una foto, voy a sacar una foto acá. Yo describo lo que está pasando, no hago ninguna hipótesis previa en particular. Yo saco una foto de la realidad y veo qué puedo decir al respecto. Fíjense la gran cantidad que hay. Y por otro lado tenemos los analíticos, que a diferencia de los descriptivos, también como su palabra, ya directamente analizan una hipótesis planteada previamente. ¿De acuerdo? Y dentro de esto lo podemos dividir de forma más fácil en los que son observacionales y los que son experimentales. ¿Sí? Estos, también todo es fácil porque como su nombre lo indica, ahí el investigador prácticamente no interfiere, solamente observa lo que está pasando, plantea una hipótesis y él observa lo que pasa y saca sus conclusiones, no interviene. En cambio en el experimental ya vamos a ver cómo el investigador sí toma un papel preponderante e interviene, ¿sí? Y a su vez hay una gran división, hay una gran cantidad de distintos estudios dentro de un libro. Nosotros, por cuestiones de tiempo y porque abarcan quizás más del 90% de los estudios que se ven, vamos a hablar un ejemplo de cada uno, que son los que más se ven. Dentro de los descriptivos, vamos a hablar de los estudios de prevalencia, los famosos estudios transversales, las encuestas, lo que se basa en encuestas alimentarias, como la EMGENS, que yo les contaba, por ejemplo. Y dentro de los analíticos vamos a ver dos tipos de estudio observacional, que son los de casos y controles y los estudios de cohortes. Probablemente estos sean de los más comunes en el área de nutrición, los estudios de cohortes. Y después, por supuesto, vamos a ver dentro de los ensayos experimentales, los ensayos clínicos aleatorizados y controlados. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, cada uno tiene un lugar distinto en la escala de evidencia. Estos estaban más abajo, a medida que nosotros vamos a ir subiendo en la escala de evidencia. Vamos a ver primero estos, después estos y finalmente vamos a ir subiendo a la escala de evidencia de los estudios primarios. Entonces, vamos a comenzar con los estudios transversales, los estudios descriptivos dentro, los estudios de prevalencia dentro de descriptivos. Como yo les comentaba recién, por eso puse la cámara de fotos ahí, esto es fácil, es como yo vengo acá y saco una foto, con clic, miro la foto y digo, bueno, a ver, hay tantas mujeres, tantos varones, tantos son activos, tantos son sedentarios, tantos tienen sobrepeso, tantos tienen obesidad, tantos son normopeso, tantos comen sodio en esta cantidad, tantos azúcares, o sea, veo todo lo que está pasando, pero como una foto, no veo un antes y después, es justamente una foto, ¿de acuerdo? Entonces describo las características y la frecuencia también de un problema de salud en función de las características de la persona, del lugar y del tiempo. Pero fíjense que, como es justamente una foto, yo estoy valorando todas las variables en un mismo momento. Es decir, yo en esta foto estoy viendo la edad, el sexo y quiénes tienen enfermedad coronaria. ¿De acuerdo? Sí. Entonces yo puedo sacar mejor dicho, yo puedo estar viendo que hay, voy a inventar, acá cuántos somos, no sé, 25. Yo digo, a ver, 5 de las 25 personas están consumiendo sodio en exceso arriba de tanto, y al mismo tiempo saco la foto y digo, 5 o 6 o 7 personas de estas 25 tienen hipertensión arterial. ¿Sí? Pero es una foto. No estoy viendo un antes-después. Ni puedo saber si es uno la causa de la otra. ¿Se entiende? Foto. Simple. Por eso están acá. Bueno, obviamente abajo ya saben, están los de animales y las opiniones de expertos. Eso ya ni los voy a tocar. Vamos a hablar de los que involucran ahora personas. Son dentro de estos los de menor jerarquía de evidencia. ¿Sí? ¿Son útiles? Sí, por supuesto que son útiles. Todos los estudios son útiles.
sirven de base sobre todo para estudios analíticos. ¿Se acuerdan los que estaban del otro lado? Yo miro acá, veo qué está pasando en la población, digo, la verdad que veo un montón, usando el mismo ejemplo anterior, veo que hay muchas personas que consumen sodio en exceso. Y también veo que hay muchas personas con hipertensión arterial. Yo no puedo en este estudio establecer una relación, pero me puede llamar la atención que algo está pasando y puedo hacer un estudio para ver si tiene una relación. ¿Se entiende? O sea, son útiles, tienen bajo nivel de evidencia, pero son útiles para tener una idea de lo que está pasando. Pero no me demuestran una relación entre estas cosas. Como decía, es una única medición de los individuos y no hay seguimiento. Entonces sirven sobre todo para estimar prevalencia, la cantidad de individuos con un evento particular, que puede ser viejo o nuevo. Ustedes pueden ser hipertensos de hace 10 años o pueden ser hipertensos de hace 5 minutos. ¿Sí? O sea, viejo o nuevo me interesa en un determinado tiempo, en un determinado lugar. ¿Sí? Vamos a ver el típico ejemplo. Les puse un ejemplo de cada uno para que vean cómo. Por ejemplo, acá dice: estudio de prevalencia sobre hábitos alimentarios, estado nutricional de la población adulta. Fíjense, ¿el objetivo cuál es? Identificar hábitos alimentarios y el estado nutricional de una población entre 18 y 44 años. Métodos, ven, esto figura siempre. Estudio transversal. Entonces, veamos un poco lo que dije antes. Supónganse que el objetivo acá va a ir allí. El objetivo del paper dijera: nosotros queremos establecer una relación causal entre el consumo de hidratos de carbono y el sobrepeso en la población. Yo vengo acá y digo estudio transversal, ya sé que no sirve para eso. ¿Se entiende? Fácil. Pero bueno, acá quieren identificar los hábitos. Entonces es correcto, ¿sí? No van más allá de lo que ellos pueden hacer con este estudio. Entonces, bueno, es un estudio transversal en el que se hizo una muestra aleatoria de 201 personas, se analizaron datos sociodemográficos, medidas antropométricas, recordatorio de ingesta de 24 horas, cuestionario de consumo de frecuencia, y tuvieron los resultados. Fíjense, van a ver cómo todos estos resultados salen de una foto. Fíjense, la edad media de los participantes fue de 32, el 63% de mujeres, el 63% inmigrantes, el 45% no realizaba ejercicio físico, el 60% decía que tenía un consumo deficitario de lácteos, frutas, cárnicos y farináceos, el 80% de verduras, el 58% un exceso de lípidos. ¿Sí? Son todos porcentajes que se sacan de esa foto, es bien simple. El 44% de los inmigrantes era obeso respecto al 20% de autóctonos. La proporción de personas con cintura de riesgo era superior entre los inmigrantes que entre los autóctonos, y entre los que no hacían ejercicio respecto a los que sí. Los inmigrantes preferían realizar menos ejercicio físico que los autóctonos. Y dicen, ser inmigrante era la variable más explicativa de, bueno, no interesa, discusión. Los participantes referían un consumo excesivo de lípidos y deficitario del resto del grupo de alimentos. La obesidad y la cintura de riesgo eran más frecuentes entre los inmigrantes y los participantes más sedentarios. Entonces, es claramente un estudio transversal. Y ese es el objetivo. Yo estoy estableciendo quizás algún tipo de relación y puedo pensar que existe esa relación. ¿Por qué? Porque entre aquellas personas inmigrantes veía más obesidad. ¿Sí? Y en las personas que hacían menos actividad física también. Ahora, yo lo que no puedo decir es que este estudio demuestra que el hacer menos actividad física causa obesidad. ¿Se entiende? Es simple. Entonces, un estudio transversal tiene este alcance. Sirve para tener una idea, para estimar prevalencias, estimar porcentajes. Se hace en un momento particular, en una población en particular, en la típica encuesta, por ejemplo, de factores de riesgo. A veces se hace este tipo de encuestas, debe haber en todos lados. ¿Sí? ¿Se entiende? Es bien simple y lo encontramos todo el tiempo. El problema es que como es justamente una foto, ahora yo les digo esto, por ejemplo, hagamos un ejercicio. Supongamos que somos extraterrestres. Nunca vinimos al planeta Tierra. Y a nosotros nos dan esta foto para analizar. Nosotros no sabemos qué es un paraguas, nosotros no sabemos qué es la lluvia, no tenemos ni idea de nada. Si el extraterrestre mira esta foto, uno puede decir que, por ejemplo, cada vez que uno abre el paraguas llueve. ¿Sí? Nosotros sabemos que en realidad es al revés, que llueve y por eso abrimos el paraguas. ¿Sí? No es que abrimos el paraguas y se larga a llover. Pero como estoy viendo una foto, si yo no sé del tema, no puedo establecer qué pasó primero. Ahora, cuando uno aborda un problema de salud que no conoce, estamos como el extraterrestre.
Entonces yo miro la foto y algo que acá parece una pavada, deja de serlo, porque yo no sé qué puede ser antes y después. ¿Se entiende? Entonces este tipo de estudios son estos, fotos. Puedo establecer porcentajes, no puedo establecer qué fue antes, qué fue después. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, eso es importante, es una de las grandes limitaciones. Entonces, como todos los estudios, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. A ver, una gran ventaja no tiene ningún problema ético. Yo lo que estoy haciendo es viendo lo que pasa en la población, ya todo pasó, no estoy sometiéndolos a nada raro. ¿Sí? Problemas éticos, ninguno. Son de corta duración. Eso también es importante, ¿sí? Me baso básicamente en encuestas, puedo hacer antropometría, puedo hacer unas cosas, pero suelen ser cortas. Son de relativo, a ver, ningún estudio es de bajo costo, pero comparando uno con el otro, estos son probablemente los de menor costo. Y tienen baja posibilidad de sesgo, porque en realidad es una foto. O sea, ¿cuál sesgo puede haber? Me voy a confundir un hombre con una mujer, un inmigrante, un no inmigrante, alguien que tenga sobrepeso, alguien que no lo tenga. No, tienen poca posibilidad de sesgo. Las grandes desventajas no son útiles para ver el mecanismo causal de una enfermedad, lo que vimos recién. Así que ojo si alguien quiere mostrar causalidad con un estudio transversal. Y no sirven para evaluar una hipótesis previa de causalidad. ¿Por qué? Por lo que les mostré recién con la foto del paraguas. No puedo ver la secuencia temporal, porque yo estoy sacando información del factor de riesgo y de la enfermedad en el mismo momento. Yo en el mismo momento estoy viendo consumo de sodio e hipertensión. Entonces no puedo establecer una relación temporal. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Se entiende? Todo lo que vos quieras agregar, vos metele, que seguro tenés un montón de cosas para... Hasta acá este es el estudio más sencillo de todos. ¿Alguna duda de esto? Es bien, esto es bien fácil. Yo agregaría quizás que el potencial que tienen los estudios transversales es muy amplio en el área de alimentación, ¿no? O en el área de nutrición, porque nos van a permitir caracterizar a la población y definir como las prioridades o establecer cuáles son los puntos críticos para ese contexto y de cierta manera no evaluar hipótesis, pero sí sugieren las hipótesis, ¿no? Exacto, entonces, por eso la sugieren. la ventaja. Sí, totalmente. De hecho, nosotros estamos haciendo estudios transversales justamente de alimentación. Por ejemplo, ven que en Argentina menos del 3% de la población consume legumbres, por ejemplo. ¿Sí? Debemos ser los países que menos legumbres consumen. En América Latina, lejos somos el que menos legumbres consume. Sí, incluso sirven mucho para apoyar políticas públicas de qué comemos en exceso, qué comemos en defecto. Por eso digo, todos los estudios tienen una utilidad. El asunto es darle el marco que corresponde. Por eso ese estudio estaba bien hecho. Lo que querían ver era lo que pasaba y lo que pasaba. Y además, sí, como dijiste recién y como comenté hace un rato, me permiten ver estas cosas. Digo, bueno, a ver, estoy viendo factor de riesgo y enfermedad al mismo momento, al mismo tiempo. No puedo establecer una razón tal, pero me permite decir, ¿por qué no hacemos un estudio, por ejemplo, observacional para ver el factor de riesgo? Porque algo me llamó la atención. Sí, son generalmente un primer paso. Pasemos ahora a los analíticos. Dentro de los analíticos, los observacionales. ¿Sí? En línea general, bueno, como dijimos recién, ya no son analíticos, sino que describen una hipótesis. Fíjense, este estaba acá, ahora acá ya estamos en el medio de la pirámide. ¿Sí? Se encuentran en la mitad de la jerarquía. Y la verdad es que si están bien hechos, pueden dar muchas pruebas, proporcionar pruebas sólidas. Vamos a empezar a ver los dos más importantes. Empecemos por estudio de casos y controles. ¿Por qué se llama casos y controles? Porque yo es lo que defino de inicio. Defino un grupo al que le voy a llamar casos y un grupo al que voy a llamar controles. ¿Sí? El grupo de casos son aquellas personas que tienen una condición en particular. Supongamos una enfermedad. ¿Sí? Y los controles son aquellos que no la van a tener. ¿Sí? Hagan de cuenta, yo quiero estudiar, no sé, cáncer de pulmón. Les voy a un registro y me armo un grupo con 300 personas con cáncer de pulmón. ¿Sí? Y me armo otro grupo, idealmente comparable con el anterior, que no tenga cáncer de pulmón. ¿Se entiende? Parto de los casos, todos enfermos, con los controles, todos sanos. ¿Sí? Son longitudinales retrospectivos, es decir, miran hacia atrás para ver si hay una diferencia en la tasa de exposición a un factor de riesgo definido. Es decir, van del efecto, que en este caso sería la enfermedad, a la causa, que es el factor de riesgo. Voy hacia atrás. ¿Se entiende? No son longitudinales prospectivos. Voy hacia atrás. Parto de
enfermos y sanos y voy en busca de qué eventuales factores de riesgo ellos estuvieron expuestos. ¿Sí? El diseño entonces es simple. Fíjense, tengo una población con eventos positivos. Estos son mis casos. Por ejemplo, cáncer de pulmón, sigamos el mismo ejemplo. Y tomo mi muestra y voy hacia atrás. Y miro su historia clínica. A ver, de los que tenían cáncer de pulmón, ¿cuántos estuvieron expuestos al tabaco? Entonces voy a ver que, por ejemplo, una gran cantidad de esta muestra, que son todos con cáncer de pulmón, una gran cantidad estuvieron expuestos al tabaco. Pero hay otra proporción de la población que teniendo cáncer de pulmón nunca estuvieron expuestos al tabaco. Y también tengo mis controles, mi gente sana, ¿de acuerdo? Y en mi muestra voy a ver, bueno, ¿cuántos de los sanos estuvieron expuestos? Voy a ver que de los sanos, una buena mayoría, en este caso, no estuvo expuesto al tabaco y hay otros que estuvieron fumando y nunca tuvieron cáncer. ¿Se entiende? Parto del enfermo y voy en busca de un eventual factor de riesgo. ¿Hasta aquí vamos bien? Ejemplo, como hicimos en el otro. Fíjense. Asociación entre los macronutrientes de la dieta y la obesidad en infancia y adolescencia. Estudio de casos y controles. ¿Sí? Bueno, el objetivo, valorar, mediante un estudio epidemiológico de casos y controles, la asociación entre la composición de macronutrientes y la obesidad en niños, bla, bla, bla. ¿Qué hicieron? Se reclutaron 178 casos. Los casos que van a ser en este caso. Niños con obesidad, ¿no es cierto? Fíjense, niños y adolescentes con obesidad. Por supuesto, y lo definen, no voy a entrar en detalle porque no vamos a leer este artículo, mayor a percentilo tal. Entonces, son los casos. Los controles fueron emparejados individualmente por edad y sexo. O sea, mi grupo va a ser un mismo grupo de niños y adolescentes que no padezcan obesidad. Muy bien, se realizaron entrevistas individuales para recoger información sobre la frecuencia de consumo de alimentos mediante cuestionarios previamente validados. Se dividieron en hidratos de carbono, proteínas, grasas, subtipos de grasas, se dividieron en quintiles, bla, 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 bla. Resultados. O sea, ¿qué hicieron? Partieron de un grupo de chicos gorditos y de un grupo de chicos flaquitos. Y fueron para atrás a ver qué habían comido. ¿Sí? Entonces, ¿qué encontraron? La composición de macronutrientes de la dieta era similar en los casos y en los controles, excepto para las grasas poliinsaturadas que se asociaron inversamente a la obesidad. ¿Sí? Entonces, aquellos que consumían más grasas poliinsaturadas, mejor dicho al revés, aquellos que estaban en el grupo flaquito terminaban comiendo más grasas poliinsaturadas. ¿De acuerdo? Conclusiones. Nuestros resultados sugieren una asociación inversa entre una mayor ingesta de grasas poliinsaturadas y el riesgo de la obesidad. Sugieren una asociación inversa. ¿Se entiende cómo está planteado este tipo de estudio? Entonces, a diferencia de los transversales, acá yo hice un planteo previo de hipótesis. Digo, bueno, a ver, voy a ver. Tengo dos outcomes distintos. Voy a armar dos grupos diferentes. El que tiene la patología o el outcome que yo quiera y el que no la tiene. Y voy a ir hacia atrás a ver si encuentro un factor de riesgo. Y los analizo y veo si alguno correlaciona con el otro o no. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Entonces, al inicio, idealmente los grupos deberían ser idénticos, bien comparables en edad, sexo, todo, excepto en el outcome de la enfermedad. Tengo los chicos gorditos y tengo los chicos flaquitos, ¿sí? Otra vez, como bien dice ese artículo, por eso yo les puse algunos ejemplos que están bien. Estos estudios pueden sugerir asociaciones entre un factor de riesgo y el desarrollo de la enfermedad, pero por supuesto tampoco pueden mostrar causalidad. ¿Se entiende por qué no pueden mostrar causalidad, no? Sí. Y después lo vamos a ver mañana. La principal medida del resultado de estos estudios se llama odds ratio. Lo vamos a ver mañana. Es una especie de riesgo relativo para este tipo de estudios y vamos a entender la diferencia. Pueden proporcionar resultados rápidos, son más económicos que otros estudios analíticos, ¿sí? Esto, fíjense que es, así como el primero era una foto, esto es como una película pasada al revés. Parto del final, de dónde terminé, qué enfermedad tuve, y voy hacia atrás en la película para ver cómo empezó. ¿Sí? Ese es más o menos este diseño. Ahora bien, ustedes me dirán, ¿y por qué hacen estudios para atrás? ¿Por qué no se hacen todos para adelante? ¿Qué sentido tiene hacer un estudio para atrás, no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? El análisis retrospectivo me permite investigar enfermedades raras o con largo periodo de latencia. ¿Por qué? Porque ustedes imagínense lo siguiente.
Por eso digo que todos son útiles. El asunto es, yo por ejemplo, para el estudio anterior yo no hubiera usado casos y controles. Ahora van a entender por qué. A ver, imagínense una enfermedad muy rara. 1 en 100.000. Que la incidencia sea 1 en 100.000. ¿Sí? Si yo quisiera hacer un estudio prospectivo, y es una enfermedad que termina desarrollándose 1 cada 100.000 personas, yo tendría que arrancar de una muestra de 10 millones de personas para tener después 10 casos, ¿entiende? Entonces no puedo, es una enfermedad muy rara. Entonces la única forma que yo tengo de estudiarlo sin hacer un estudio que involucre a 100 millones de personas es partir al revés. Es partir de los enfermos, que aunque sea 1 cada 100.000, yo ya tengo un registro y puedo juntar 100 enfermos e ir para atrás. ¿Se entiende la utilidad? Si no, sería imposible hacer un prospectivo. Y lo mismo en enfermedades con largo periodo de latencia. Supónganse que yo quiero estudiar una enfermedad que se instaura en 30 años. ¿Sí? Entonces digo, acá estoy yo esperando los resultados. O sea, imagínense, es imposible. Entonces, como dice acá, los análisis retrospectivos, pero a veces se escucha muchas veces decir, no, pero es un análisis retrospectivo, mejor hacer prospectivo, hagamos siempre prospectivo. Bueno, depende del caso. En este caso, insisto, si uno quiere evaluar un outcome raro, o sea, una enfermedad rara o con largos periodos de latencia, puede hacer uno de estos. Y además me da la ventaja de poder evaluar múltiples factores de riesgo, ¿sí? Porque imagínense, si yo ya parto de los casos y los controles, yo puedo ir hacia atrás y ver no solamente si fumaban, puedo ver si fumaban, puedo ver si hacía actividad física, puedo ver si comía hidratos de carbono, proteínas, qué cantidades, puedo ver muchos factores de riesgo, ¿se entiende? Entonces puedo analizar muchos factores de riesgo al mismo tiempo. ¿Se entiende el concepto de un estudio retrospectivo de casos y controles? Entonces, como les decía, es ver la película al revés. Parto del final de la enfermedad y voy en busca de cuáles fueron los posibles factores de riesgo. ¿En qué caso, Ryan, haría un estudio prospectivo? Bueno, yo, por ejemplo, en una patología tan prevalente como es la obesidad, yo haría un prospectivo, si me van a aparecer un montón de casos. Por la frecuencia. Claro, o sea, yo reservaría, por supuesto hay miles de detalles, ¿no? Yo reservaría los estudios de casos y controles para patologías muy poco frecuentes o patologías con muy largo periodo de latencia. En ese caso se justifica hacer un retrospectivo. En otros casos, si vos disentís, lo vamos llamando. No, pero me encanta el epidemiólogo, así podemos. Entonces, bueno, en ese caso. Entonces uno ahí también tiene claro, yo por ejemplo, en el caso anterior, lo deben haber hecho por una cuestión económica y de tiempo, pero quizás para evaluar obesidad infantil, que es algo tan prevalente, pero tan prevalente, y quizás no fue el mejor de los diseños. Pero seguro les salió más barato, seguro lo hicieron más rápido. ¿Sí? Entonces, si yo tengo dos estudios observacionales con el mismo objetivo y tengo un retrospectivo, casos y controles, y un prospectivo de cortes, como vamos a ver ahora, y el resto supongamos que esté igual de buena calidad, yo me voy a quedar con el otro, porque el diseño ayuda más a contestar ese que... ¿Se entiende? Sí. Aparte también se tiene que ver el aspecto de la ética, ¿no? Porque si yo quiero establecer una correlación entre fumar y que me dé cáncer, quiero hacer un prospectivo, no voy a poner a fumar a un grupo de personas para ver si les da cáncer. Claro, pero eso sería un ensayo clínico y autorizado. En un prospectivo, como vamos a ver ahora, sí lo podrías hacer. Porque hay gente que, cuando yo le pregunto a ustedes, ¿quiénes fuman? Y ya vienen fumando, yo los pongo en un grupo, ahora lo vamos a ver en el que sigue. Entonces ahí sí lo podría hacer. Lo que cuando no podría hacer es un ensayo clínico controlado. Imagínense, yo quiero ver tabaco en embarazadas. Es imposible. ¿Sí? Entonces, bueno, pero estos, por supuesto, también tienen sus sesgos. Uno es el sesgo del acuerdo. ¿Sí? Se requiere que los participantes se informen por sí mismos la exposición a un factor. Y se acuerdan de lo Que se acuerdan. Aparte, estamos hablando de comida. Yo no me acuerdo de lo que comí ayer, imagínate si me acuerdo de lo que comí hace 20 años. Y después lo que se llama sesgo de recuperación. Que esto es la diferencia de cómo los dos grupos, los casos y los controles, pueden recordar eventos pasados. Ustedes imagínense, si yo quiero investigar muerte fetal, ¿no? En una madre que experimentó ese desenlace, yo tengo mis casos. ¿Mis casos quiénes serían? Madres que experimentaron una muerte fetal. Y mis controles, madres que no experimentaron muerte fetal. Cualquier factor de riesgo en el grupo de los casos lo van a recordar
Porque es algo tan doloroso, algo que marca tanto, que seguramente ese grupo va a recordar qué comieron hasta el día que quedaron embarazadas, qué hicieron, qué no hicieron, a qué familiar vieron, ¿sí? Eso se llama sesgo de recuperación, ¿de acuerdo? Entonces, el grupo, generalmente el grupo de casos les pasa algo feo, ¿sí? Entonces, ese grupo suele recordar mucho más que el grupo al que no le pasó nada. Entonces, puede tender a dar una imagen más exagerada de lo que es en la realidad. ¿Se entiende? Estos son los sesgos. Si no se entiende, lo explico de otra manera. Pero bueno, entonces esto, como todos, entonces tiene otra vez sus ventajas y sus desventajas. Las ventajas también es bastante económico, es rápido, es fácil de conducir, insisto, es muy bueno para enfermedades con largo periodo de latencia, es muy bueno para enfermedades raras y tiene la ventaja de poder evaluar múltiples exposiciones, múltiples factores de riesgo. Porque yo no solo le voy a preguntar si fumaron, le voy a preguntar qué comieron, le voy a preguntar si se expusieron al sol, le voy a preguntar si viajaron, le voy a preguntar si se vacunaron. Entonces puedo establecer un montón de relaciones con muchos eventuales factores de riesgo. Las desventajas, al ser retrospectivos, tienen esa propensión al sesgo que les comenté recién. Solo pueden evaluar un outcome, una enfermedad, porque yo armé mi grupo de casos y mi grupo de controles. Yo elegí cuáles van a ser mis casos. No pueden establecer un riesgo, mañana vamos a entender por qué. No pueden establecer prevalencia, ¿por qué? Pues yo ya parto, tengo un 100% de enfermos y un 100% de sanos, no me sirve para establecer prevalencia. Y no puede determinar causalidad. ¿Se entiende? Entonces acá ya tenemos dos diseños completamente distintos. Sabemos dónde usaríamos un transversal, a qué conclusiones podemos llegar con un transversal, sabemos cuándo podríamos usar un casos y controles, a qué conclusiones nos permitiría llegar a un casos y controles. ¿Venimos bien? Yo pregunto porque a veces si no vamos sumando info. Genial. Ahora vamos a ver probablemente uno de los diseños más comúnmente utilizados en nutrición, que son los estudios de cortes. Los estudios de cortes están un poquito más arriba que los de casos y controles que vimos recién. Y es como lo que hablaba recién con el doctor, ¿no? Es un estudio observacional donde la exposición o no la eligieron ustedes, no la elige el investigador. Por eso no es un estudio experimental, es un estudio observacional, ¿sí? Y acá parto de un grupo de individuos expuestos al factor de riesgo, que es la que se va a llamar cohorte expuesta, y otro grupo también, idealmente comparable en todo, pero no expuesto al factor de riesgo. Cohorte no expuesta. Y estudio la incidencia de la enfermedad en ambas cohortes. Fíjense, usando el mismo ejemplo del casos y controles, yo la vez que elijo cáncer de pulmón sanos y voy a buscar los factores de riesgo. Acá hago al revés. Yo pienso primero en el factor de riesgo. Digo, pregunto, ¿quién fuma? Levantan la mano, los pongo en este lado. Ustedes van a hacer la cohorte expuesta al tabaco. ¿Quién no fuma? Ustedes. Los pongo en este lado. Ustedes van a hacer la cohorte no expuesta al tabaco. Los voy a seguir una determinada cantidad de años, longitudinal, prospectivo, y voy a ver qué desarrollan. Cáncer de pulmón, pero acá al revés. Parto de un factor de riesgo y puedo ver muchas enfermedades. Capaz que desarrollaron arteriosclerosis. ¿Sí? Depende de los outcomes que yo quiera marcar. Entonces, en el estudio anterior, yo partía de una enfermedad e iba en búsqueda de muchos factores de riesgo. En este estudio, yo parto de un factor de riesgo y voy en busca de muchas enfermedades. ¿Se entiende? Les diría que son complementarios. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, cohorte expuesta, cohorte no expuesta, y voy el diseño. Como ven, es al revés al anterior. Yo parto de la población, la muestra. ¿Quiénes están expuestos? No sé, al sol. Y quienes nunca toman sol. ¿Sí? Y quiero ver melanoma. Entonces veo, a ver, bueno, de los que estuvieron expuestos al sol, ¿cuántos desarrollaron melanoma? De los que no estuvieron expuestos al sol, ¿cuántos desarrollaron melanoma? Y acá sí saco el riesgo relativo, que al igual que el odds ratio, lo vamos a ver mañana. Esto haciendo la misma analogía, que para mí es muy clara, haciendo la analogía de la foto, de la película para atrás y la película para adelante, esto es como ver la película normal. Parto de un factor de riesgo, lo sigo y veo que desarrolla. ¿Se entiende? Bueno, los más comunes son longitudinales prospectivos y
¿Cómo habitualmente uno tiende a reclutar los grupos de cortes? O por área geográfica, el estudio más famoso probablemente sea el Framingham, lo deben haber escuchado todos, o por ocupación. Por ejemplo, el Nurse Health Study. ¿Sí? Van a dar un grupo de enfermeras que los va siguiendo para un montón de cosas. Ustedes van a ver que los estudios de corte generalmente o tienen el nombre de la ciudad o tienen el nombre de la profesión y los empiezan a estudiar. Eso es lo más común. Hay otras formas de elegirlos también. ¿Sí? Entonces, el estudio sigue a estos participantes durante mucho tiempo y el outcome ya lo vimos. O sea, al revés que el anterior, acá vamos de causa, factor de riesgo, a efecto, enfermedad. La medida es el riesgo relativo. Vamos a ver un ejemplo. Estudio prospectivo europeo sobre cáncer y nutrición, EPIC. ¿Sí? Acá dice, el EPIC es un estudio prospectivo nutricéntrico coordinado por el IARC, que empezó en 1993, recogiendo muestras de sangre de tantos centros. Fíjense, los estudios de corte generalmente son muy masivos, juntan mucha gente. ¿Sí? Entonces, acá se incluyeron 500.000 de participantes, fíjense, 520.000 individuos, de los cuales 366.000 son mujeres, 300 y pico hombres. Y que fueron viendo distintas incidencias de cáncer y las van relacionando con el consumo de fibra, fruta, verduras. Mañana vamos a ver uno que hizo mucho ruido hace poco tiempo, que era el consumo de carnes procesadas con el cáncer colorectal. Eso vamos a ver, que es un estudio de este tipo y es muy interesante lo que han hecho con las estadísticas. Pero bueno, estos estudios van a ver un montonazo. Obviamente, por eso van a ver que hay tantos participantes. Debo seguir un número muy significativo de participantes por el sesgo de deserción, porque ustedes imagínense que a veces lo sigo 10, 20, 30 años. Sigo un montón de gente mucho tiempo. Y obviamente hay gente que abandona, gente que se cansa, gente que se muere. ¿Sí? Y acá, así como el anterior era bueno para enfermedades raras, por eso yo juntaba a los enfermos e iba para atrás, estos son buenos para exposiciones raras. ¿Sí? Porque parto de un montonazo de gente, entonces alguno puede desarrollar una exposición rara. ¿Sí? Suelen ser muy costosos y consumir mucho tiempo. Ventajas, generalmente prospectivos, pueden establecer un riesgo, el riesgo relativo, pueden evaluar múltiples desenlaces, es la multiefectividad de un factor de riesgo, lo que vimos recién. Es bueno para exposiciones raras, pero las ventajas son carísimos, son largos, muy largos, difíciles de conducir. A veces no solo se mueren los participantes, se mueren los investigadores, en serio. Van a ver muchos papers ahí que les aparece la crucecita al costado, porque en serio, duran tanto que a veces se mueren los investigadores. No son buenos para enfermedades raras, ni son buenos para enfermedades con largo periodo de latencia. Con lo cual una de ellas puede ver cómo uno va, como decimos nosotros, arrimando el bochín, ¿no? Sabemos ya que si quiero hacer una cosa voy a elegir este, si quiero hacer otra voy a elegir este. Eso como investigador, pero a la hora de analizarlo voy a ver al revés. Digo, de acuerdo a este objetivo, y sin mirar, yo digo, ¿qué pienso? Bueno, esto tendría que haber utilizado un caso sin controles. Miro, transversal, no. Esto tendría que haber utilizado un cohortes. Y cruzar. ¿Sí? Entonces uno lo piensa al revés, a la hora de hacer el análisis. Como investigador uno dice, quiero ver esto, ¿cuál es el mejor diseño que debería hacer? Ahora, como analista crítico de la evidencia, lo pienso al revés. Miro el objetivo, digo, con este objetivo, ¿qué diseño tendría que utilizar? Y voy a ver qué es lo que quiere. Pero bueno, lo importante de los estudios observacionales es que pueden evidenciar una correlación, pero nunca, jamás, una relación causal. Este es el tema clave, que les diría, como comentaba ayer, que junto con la extrapolación de estudios de animales a seres humanos, la interpretación errónea de los estudios observacionales atribuyéndoles causalidad, si sumamos esas dos cosas, yo creo que tenemos el 90% de los errores de interpretación en la ciencia. Por eso es un tema muy importante de entender. Yo ahí le agregaría quizás a los estudios de tipo cohorte, que bueno, a lo mejor nosotros consideramos que tienen un mayor peso metodológico, pero uno de los grandes problemas es que asumimos también que las exposiciones son constantes. Y por ejemplo, en el caso de la alimentación y nutrición, pues hay fluctuaciones que dependen de N factores externos, ¿no? Pensando a lo mejor en un ejemplo, consumo de ácidos grasos. Ahorita, si hiciéramos el estudio en enero y hiciéramos la evaluación en ese momento, el seguimiento, etcétera, va a ser muy diferente a si lo empezáramos a correr en marzo o en abril, ¿no? Por esto del consumo de pescado, Semana Santa, pero pues eso tiene una explicación ajena a la verdadera exposición, ¿no? Entonces, creo que también ahí es donde
manejo de la temporalidad y el asumir que esa exposición se mantiene como constante y el establecer como las mediciones al interior para evaluar esos posibles cambios, ¿no? Porque a lo mejor podemos empezar siendo fumadores y a los 6 meses dejamos de ser fumadores y después somos fumadores muy activos y lo mismo como para el consumo de ciertos nutrimentos. Exacto, y lo que vos decís que es tal cual, en nutrición es 10 veces peor, porque cambia mucho más, es muy difícil hacer un buen estudio en nutrición, muy difícil. Por eso que no es capricho, como que uno siempre dice que mala calidad, que mala calidad, es complejísimo. Porque uno a lo largo del tiempo va cambiando muchas veces el patrón de alimentación. No pasa tanto, por ejemplo, con el cigarrillo o con otras cosas, ¿sí? Pero con la nutrición es realmente complejo. Entonces, fíjense, a ver, ¿por qué es difícil establecer una relación causal? Primero por algo obvio, porque los procesos fisiológicos son el resultado de interacciones muy complejas. Todos acá que tenemos fisiología, o metabolismo, química, sabemos que son cosas complejas, que no es este causa este. Hay millones de cosas que se entrelazan, ¿sí? Entonces, podría pasar dos cosas. Por un lado, podría ser que una correlación ocurra simplemente por casualidad. Por casualidad. Eso es lo que se llama correlación espuria, donde dos o más eventos no están relacionados de manera causal para nada, pero pueden parecerlo por coincidencia. Yo les recomiendo, si quieren divertirse, hay una página que se llama Spurious Correlations, no sé si la conocen, es muy graciosa. Les traje 2 ejemplos de correlaciones espurias que dichos son reales, no son inventadas. Se encargan de hacer correlaciones de cosas que pasan y son muy divertidas. Fíjense, por ejemplo, acá hacen una correlación en la tasa de divorcio en Maine con el consumo per cápita de margarina. No tiene nada que ver con la otra, pero la correlación está perfecta. Fíjense, ¿sí? A medida que baja el consumo de margarina, baja la tasa de divorcio. Es una correlación espuria, claramente. ¿Sí? Uno hace los números y te da 0,9999. Perfecto, pero es casualidad. ¿Sí? Acá hay otra, por ejemplo. Los números son reales. Es una página que lo hacen chicos que saben del tema, son científicos, hacen estadística. Se las recomiendo. Fíjense. Consumo per cápita de queso con el número de personas que mueren estranguladas entre las sábanas. Esto es tal cual. Y hay millones de estas. Bueno, esto se llama correlación espuria. Es decir, hay dos cosas que pueden correlacionar sin ninguna explicación. Simplemente porque los números machean. ¿De acuerdo? Y después hay algo que es mucho más complejo, que es lo que nosotros nos vemos envueltos a la hora de analizar un estudio observacional. Los que estuvieron en la charla de ayer lo van a escuchar 2 veces, les pido disculpas, pero era para los estudiantes de ayer. Así que les voy a contar de nuevo, eso era una correlación espuria, y ahora vamos a hacer algo que es más complejo de entender, que no es una correlación espuria, sino que es que una correlación ocurra por algún factor desconocido. Los invito a ver solamente la curva azul, olvidémonos de la roja por este momento. Veamos la curva azul que habla de venta o consumo de helados acá en el hemisferio norte, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Enero, febrero, marzo no se consumen helados, abril, mayo, junio empieza a subir el consumo de helados, julio, agosto, tope de consumo, septiembre, octubre, noviembre baja el consumo de helados, diciembre casi nadie más come helados. ¿Hasta acá vamos bien? Damos una vuelta de página, les invito a ver solamente la curva roja. Reportes de ataques por tiburones. Enero, febrero, marzo, no hay casi reporte de ataque por tiburones. Abril, mayo, junio, empieza a haber ataques por tiburones. Julio, agosto, explota el ataque por tiburones. Septiembre, octubre, noviembre, empieza a bajar. Diciembre, no hay más reporte de ataque por tiburones. ¿De acuerdo? Si ustedes quisieran ver la correlación de esto, está perfecta. Se superponen las curvas. Perfecta, con números reales. Ahora, ¿esto significa que el hecho de que yo consuma un helado va a hacer que yo esté más propenso a que me ataque el tiburón? Obviamente no. Es ridículo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Que lo que no estamos considerando es una tercera variable o factor confundidor. En este caso, va a ser el clima. Es el clima que en los meses fríos hace que yo no me meta al agua y por eso no haya reporte de ataque de tiburones y que yo no consuma tanto helado. Y en los meses más calurosos me meto más al agua, por eso me atacan más los tiburones y además consumo más helado. Entonces, si yo no estoy considerando una tercera variable, yo quisiera analizar solamente estas dos variables, yo puedo sacar un montón de conclusiones ridículas, como que el consumo de helado hace que a mí me coman los tiburones. ¿Se entiende? Esto se llama variable oculta o factor confundidor.
que esto que yo sé que parece una pavada, pero lo explico así para que cause gracia, y ahora vamos a ver un ejemplo de la vida real. ¿Qué son factores confundidores? Bueno, confusión es una distorsión entre la asociación de esas dos variables, porque hay una tercera variable que está asociada con las dos. En realidad es el sol el que me hace comer helado y es el sol el que me hace meter al agua. ¿Sí? Pero yo no estoy viendo el sol, miro solamente el helado y los tiburones, entonces pienso que esa es la relación. Vamos a ver un ejemplo nutricional, pero esto pasa todo el tiempo y lo van a ver en el taller y lo van a ver un montón de veces. Imagínense que ahora, teniendo el tiburón en la cabeza, nosotros queremos saber, vamos a usarlo bien grosero, justamente para que sea bien grosero, queremos saber cómo el consumo de alcohol afecta a la mortalidad. Entonces yo hago un estudio de cohorte, digo, bueno, a ver, chicos, ¿quiénes de acá son grandes consumidores de alcohol? Levantan la mano, no me va a tocar a ustedes. Ustedes son grandes consumidores de alcohol. ¿Quiénes son abstemios? Ustedes. Entonces, hago mi grupo. Ustedes son grandes consumidores de alcohol, ustedes son abstemios. Póngale después lo que quieran, Póngale que consumen gaseosas, que consumen mayor cantidad de productos con gluten, que consumen más colorantes, lo que se les ocurra. Ahora vamos a hablar con el alcohol. Si yo sigo a ustedes y a ustedes durante mucho tiempo, el factor de riesgo era alcohol. Sigo y veo cuánto se muere. Si yo en el grupo de ustedes veo que hay mucha más mortalidad, es muy fácil decir que el consumo de alcohol aumenta el riesgo de muerte, porque en el grupo que consume alcohol se murieron mucho más que el de ustedes. Ahora bien, la situación puede llegar a ser más compleja, porque lo que sí también se vio es que aquellas personas que tienden a tener un consumo alto de alcohol también suelen fumar más, suelen seguir una dieta menos saludable, suelen tener menos actividad física, un montón de factores que están asociados con esa conducta de consumir más alcohol. ¿De acuerdo? Variables que afectan la mortalidad. Entonces, si nosotros ignoramos esto, ¿sí? Y asumimos que la diferencia en la mortalidad está solamente causada por un mayor consumo de alcohol, vamos a empezar a tener conclusiones que no están reflejando totalmente la realidad. ¿Sí? Vamos a ver entonces cómo sería el diseño para que se entienda mejor. Un estudio de cohorte como el que vimos recién. Quiero ver qué pasa en mi población, tomo una muestra, elijo el factor de riesgo, este es el diseño, voy a agarrar el grupo de ustedes, que son los que consumen alcohol, el grupo de ustedes, que son los que no consumen alcohol, el outcome es muerte y nos voy a seguir 20 años. Entonces fíjense lo que yo les dije recién. Aquellas personas que consumían alcohol, a su vez, también tienen una dieta mucho menos balanceada, también consumen más tabaco, y aquellas personas que eligen ser abstemias, habitualmente tienden a ser mucho más activas, tienen una vida mucho más saludable, que no implica solamente elegir no tomar alcohol. ¿Se entiende? Es una cuestión de decisión personal. Entonces estoy partiendo de dos poblaciones que no son homogéneas. ¿Se entiende? Entonces, si yo luego veo aquí que tengo más muerte en el grupo de ustedes del consumo de alcohol, la pregunta que yo me tengo que hacer ¿es realmente, o por lo menos es solamente el consumo de alcohol el que me está llevando a mí a tener más mortalidad? ¿O son todas estas otras condiciones que están asociadas con el consumo de alcohol el que me lleva a mí a tener mayor mortalidad? ¿Sí? ¿Es el consumo de helados o es el sol que está asociado y yo no lo estoy viendo? ¿Se entiende el concepto? Esto es un ejemplo grosero. Después vamos a ir viendo en la vida real con las tablas para que vean que las poblaciones no son homogéneas. Conclusión. La asociación entre dos variables puede siempre ser modificada por una tercera variable. El sol, o acá la comida, la actividad física, la que se les ocurra. ¿Sí? Y esto puede llevar a tener resultados distorsionados. Incluso, después de tener esto en cuenta en el diseño del estudio y en el análisis de los datos, también podrían verse distorsionados. Y ahora vamos a ver entonces cómo solucionarlos. ¿Esto se entendió? Sí. Entonces, ¿cómo podemos minimizar los efectos de la confusión durante el diseño de un estudio? Bueno, hay varias estrategias. Algunos, por ejemplo, la restricción. ¿Qué significa restricción? Significa solo estudiar a aquellas personas que son similares en el término de un eventual factor confusor. Imagínense, si yo pienso que la edad puede ser un factor de confusión, como antes era el sol, o como era la dieta, yo digo, no, acá hay un factor de confusión para el outcome que quiero elegir, no sé, que es la edad. Bueno, yo digo, bueno, entonces yo me voy a limitar a estudiar solo personas mayores de 65 años. Entonces, en los dos grupos que yo voy a estudiar,
voy a estudiar solo las personas mayores de 65 años. Entonces, si ese era un factor de confusión, me lo saqué de encima. ¿Me sigue? Otro es el emparejamiento, ¿sí? Que significa básicamente intentar emparejar las poblaciones entre posibles factores de confusión. Es muy difícil hacerlo bien. Porque además, lo que vamos a ver después, aunque yo crea que estoy emparejando todos los factores de confusión, es imposible. Siempre va a haber alguno que se me esté pasando o alguno que yo no tenga en cuenta. Y después la famosa estratificación, que es hacer un análisis de subgrupos. Supóngase en el caso anterior del alcohol, digo, bueno, pero el que toma más alcohol también suele fumar más. Entonces hagamos un subanálisis. Separemos fumadores de no fumadores y veamos si cambia el riesgo. ¿Sí? Y probablemente ahí uno vea, por ejemplo, si el riesgo de muerte, considerando solo alcohol sin los factores confundidores, era de un riesgo relativo de 4, considerando el cigarrillo, el riesgo solo del alcohol me baja a 2,8. ¿Se entiende? Ahora voy a considerar que la dieta menos saludable, el riesgo de 2,8 me va a bajar a 1,5. Entonces puedo ir ajustando los factores confundidores para ir mejorando la calidad del estudio. ¿Sí? Otra no podría ser tener una visión holística del fenómeno o del target. Como por ejemplo el caso del tiburón. Ver también la condición de la temporada y la temperatura del agua. ¿No? Y en el caso del alcohólico, ver también la condición del individuo no solo de su dieta, sino de sus hábitos de sedentariedad o no. Puede ser para saberlo todo, para que vayan estas condiciones ocultas. Totalmente, pero ¿sabes cuál es el gran problema? Que eso es tal cual, y uno lo hace. Y uno de los mejores estudios observacionales son los que mejor van controlando factores de confusión. Esos van mejorando. Pero nunca puedo controlar todos los factores de confusión. Porque yo puedo sospechar algunos factores de confusión, pero capaz hay algunos que yo ni siquiera sé que son los factores de confusión. Entonces es imposible ajustar todos los factores de confusión. Por eso, por mejor diseño que tenga un estudio observacional, que tenga una enorme cantidad de factores confundidores que estén controlados, nunca jamás van a poder demostrar una relación causal. Pueden arrimarse lo más posible, igual ahora vamos a ver los criterios de Bradford Hill, que también ayudan un poco, pero nunca jamás uno puede tener la certeza de causalidad. Justamente porque es una cuestión inherente al diseño. Por eso me gusta mostrarles cómo es el castilito del diseño. Entonces, los estudios observacionales bien diseñados, como les dije recién, pueden ir minimizando los factores confundidores, pero nunca pueden demostrar una relación causal. De ahí que se llame también como factores de riesgo, ¿no? O sea, que utilicemos el término un poco más o menos contundente. Exacto, más amplio. Hablamos factores de riesgo o potenciales, ¿no? Totalmente, ¿sí? Entonces, este concepto tiene que quedar muy claro. Si yo quiero ver una relación causal, nunca puedo basarme en un estudio observacional. Y me interesa mostrar cómo es el diseño, porque uno si no repite con un mantra, asociación es causalidad, pero no entiende por qué. ¿Por qué uno está abajo en la mitad de la pirámide y el otro está arriba? Ahora vamos a ver los otros diseños para ver la diferencia. Ahora bien, supongamos que yo no cuento con ensayos clínicos electrolizados, que vamos a verlos de cuando sigan, yo solamente tengo estudios observacionales. Es lo único que tengo. Hay algunos criterios que me pueden ayudar a entender cuán cercano pueden estar a mostrar una relación causal o cuán lejano pueden estar a mostrar una relación causal. Que son los famosos criterios de causalidad de Bradford Hill. Bueno, hay algunos de validez interna, vamos a verlos así más fácilmente. Uno es la fuerza de asociación. Estamos en estudios observacionales, ¿no? ¿Qué significa esto? A mayor intensidad de la relación entre dos variables, mayor es la probabilidad de que exista una relación. A ver, una relación causal, ¿no? ¿Qué significa para decirlo a lo bruto? No es lo mismo tener un estudio observacional. A ver, no riesgo, voy a dar un poco el caso. No riesgo es igual a 1. Riesgo relativo igual a 1 es igual a nada. Eso es 1, estoy igual con o sin el factor de riesgo, ¿de acuerdo? No es lo mismo tener un riesgo relativo de 1,1 a tener un riesgo relativo de 20. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo una fuerza de asociación gigante,
es probable que aunque vaya controlando factores de confusión y me vaya bajando de 20, 18 a 15, a 12, a 13, es más probable que si hago después un ECA se confirme una relación causal. ¿Se entiende? Estoy midiendo la magnitud de la asociación. Cuanto mayor es el riesgo, tengo mayor probabilidad de que si hago otro estudio se pueda hacer una relación causal. ¿Lo va a certificar? Nunca. Pero es para tener, si es lo único que tengo, yo digo, bueno, a ver cómo es el riesgo, a ver la dosis respuesta, ahora vamos a ver. Secuencia temporal. A veces, y casi siempre, es muy difícil establecer un antes y después, una situación temporal. ¿Sí? Pero es el único criterio de Bradford-Hill que tiene que ser considerado sine qua non. Es decir, yo tengo que estar seguro que algo pasó antes que el otro, que la causa pasó antes de la consecuencia. ¿Sí? Que no me puede pasar lo del paraguas y la lluvia. ¿Sí? Que alguien comió determinada cosa antes de desarrollar diabetes tipo 2. O sea, la temporalidad sí o sí tiene que estar. Yo no puedo demostrar qué pasó primero y qué pasó después. Esto ya se cae. Es el único de Bradford-Hill que es condición sine qua non. Y después un efecto dosis-respuesta. ¿Sí? Es decir, supongamos que yo quiero ver, no sé, a ver si, vamos a un tema que es más fácil. Si quiero ver si un edulcorante causa obesidad, no la causa, no importa. Y yo miro bien, le doy 5 miligramos kilo y tengo un aumento del índice de la masa corporal en 0,5. Le doy 10 miligramos kilo y veo un aumento del índice de masa corporal de 0,8. Le doy 15 miligramos kilo y veo un índice de masa corporal que aumenta en 1,5. Le doy 20 miligramos kilo, ¿se entiende? Si yo veo un efecto dosis-respuesta, es más probable que pueda luego mostrarse una causalidad. ¿Se entiende? Son cosas, son parámetros que uno ve cuando uno solamente tiene una observación. Dice, bueno, tengo una observación, sé que relación causal no voy a poder ver nunca, pero ¿qué me puede estar indicando algo que me diga? Un riesgo, una relación, una fuerza de asociación muy grande, una secuencia temporal comprobada y una relación dosis-respuesta. Es bastante de sentido común. ¿Sí? Y después, los de coherencia científica, ¿sí? Básicamente habla de consistencia, que los resultados tienen que ser constantes en los estudios y reproducibles. Si yo los reproduzco, varios estudios me digan lo mismo. ¿Qué significa? Yo tengo varios estudios observacionales que por lo menos todos vayan hacia el mismo lado, ¿no? Uno me diga aumento de peso, otro me diga bajo de peso, otro me diga no mantengo igual de peso, o sea que por lo menos la gran mayoría de los estudios que se hagan en distintos lados vayan en la misma dirección. ¿Sí? Insisto, Bradford-Hill lo plasmó en unos criterios, pero son bastante de sentido común. Eso nos ayuda un poco a ver si, aunque solamente tenga un estudio observacional, puede llegar a ser causal. Bueno, plausibilidad biológica, esto ya es sentido común, ¿no? Por supuesto tiene que haber una plausibilidad, algo que explique lo que está pasando. ¿Sí? Otra vez, para dar un ejemplo fácil del área de edulcorante. Ustedes saben que el aspartamo es un dipéptido. Un dipéptido, ¿cómo se escribe inmediatamente? Es decir, nunca nada de aspartamo va a llegar a ningún lado, porque se escriba. Entran directamente a circulación los dos aminoácidos. ¿Sí? Entonces, si a mí cualquier estudio me dice que la ingesta de aspartamo, por ejemplo, modifica la microbiota, yo digo, bueno, primero demostrame cómo Corno hizo el aspartamo para no privarse y llegar al intestino. Si vos me demostrás eso, el resto yo te lo creo. Pero primero la plausibilidad biológica. Entonces, esto es algo básico. Tiene que tener una plausibilidad biológica. Si no tengo una biología que me lo explique, pasa como lo de Nature. Explícame cómo me cambias toda la física y yo te creo. Decime cómo hace el aspartamo. Tiene un carrier, encontré una proteína que lo engloba, lo lleva. Bueno, perfecto. Pero si no, hasta que vos no me demuestres eso, no tiene sentido. Bueno. Y por supuesto, lo mejor que puedo hacer para minimizar los factores de confusión es hacer un ensayo clínico aleatorizado. ¿Sí? Que es lo que vamos a ver ahora. ¿Cuál es el criterio? Es distribuir los factores de confusión. Los que conozco y los que no conozco, los voy a distribuir homogéneamente. Y ahora vamos a ver en qué consiste eso, que es este grupito de acá. ¿Por qué es controlado y aleatorizado?
Fíjense que ya estamos mucho más arriba. ¿Ven como cada uno que vamos viendo tiene algo mejor en el diseño? Por eso es que la cara de evidencia no es azarosa, tiene un porqué. Entonces, son controlados porque yo asigno el factor de estudio, un fármaco, una vacuna, una dieta, lo que sea, de forma controlada. Y es aleatorio porque el azar es el que decide a qué grupo va cada uno. Entonces, el objetivo es crear dos grupos de individuos prácticamente idénticos que solamente difieren en la presencia o en la ausencia del factor estudiado. ¿Sí? Es decir, yo no parto ahora de un grupo fumador y un grupo no fumador, o de un grupo de gorditos y un grupo de flaquitos. ¿Sí? Yo acá aleatorizo. Pongo la computadora, a todos ustedes yo no les pregunté quién consume alcohol y quién no consume. ¿Sí? Yo pongo la computadora, uno va para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, los divido aleatoriamente. Ahora vamos a ver, y eso hace que los factores de confusión se equilibren en los dos grupos. Los que conozco e incluso los que no conozco. Entonces, lo único que va a diferenciar, yo acabo de partir de dos poblaciones que ya son idénticas, incluso con los factores de confusión. Y voy a meter yo a cada grupo el que quiero comparar. A ustedes les voy a dar una dieta alta en grasas y a ustedes una dieta alta en azúcar. Pero sé que el resto está equilibrado. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, acá. Ensayo clínico aleatorizado de una galleta enriquecida en inulina en el patrón de riesgo cardiovascular en pacientes obesos. Bueno, la inulina la conocen todos como probióticos, fijémonos el objetivo. El objetivo de nuestro trabajo es evaluar la respuesta del perfil de riesgo cardiovascular en pacientes obesos tras la inclusión en la dieta de una galleta enriquecida con inulina. Fíjense cómo hacen acá, a diferencia de los otros. Dicen, un total de 34 pacientes fueron randomizados a una de las siguientes ramas. Uno le vamos a dar la galleta 1, que es enriquecida con inulina. Y al otro grupo le vamos a dar la galleta 2, que es una galleta control. Cada paciente recibió 8 galletas al día, en total 68 gramos del producto, ¿sí? Y antes de iniciar el tratamiento y al mes se le realizó una valoración nutricional y analítica. Entonces yo dividí dos grupos, no les pregunté que comían ni nada, dividí en dos grupos aleatorios, a ustedes les doy galletitas con inulina, a ustedes les doy galletitas control. Bueno, fíjense, en el grupo 1 se produjo un aumento significativo de la ingesta de fibra, bla, bla, no me interesa este estudio en particular. Lo que quiero decir es que acá la conclusión final es que darle la inulina lo único que les mejoró es el perfil de LDL, pero no viene al caso. Lo que quiero decir es que acá el diseño es distinto. ¿Sí? En un estudio observacional yo hubiera dicho, bueno, a ver, ¿quién consume inulina? No puedo preguntar, pero bueno, a ver, no sé, ¿quiénes son grandes consumidores de fibra? Supongamos, ¿sí? Levantan la mano y los pongo. Ahí tengo factores de confusión. Porque probablemente el que consuma más fibra esté consumiendo más frutas y verduras, entonces también tenga más vitaminas, también tenga más minerales, ¿entiendes? En cambio acá hago al revés. Yo al aleatorizar, los dos tienen el mismo consumo de frutas y verduras, la misma cantidad de vitaminas, la misma cantidad de minerales, la misma cantidad de todo. Y la única diferencia va a ser, te voy a dar fibra, a vos no. ¿Se entiende? Es enorme la diferencia del estudio. Es lo que decía acá, vamos a darle el mismo dibujito del anterior. Otra vez, quiero ver qué pasa en mi población, tomo la muestra y acá es donde viene la primera gran diferencia, la aleatorización. Al aleatorizar, volviendo al ejemplo del alcohol, fíjense, acá me va a quedar distribuido del mismo lado, la misma cantidad de fumadores de un lado y del otro, los que comen no tan bien, los que comen súper bien, los activos y los sedentarios, van a quedar dos poblaciones iguales. Dos poblaciones iguales, súper diferentes de la anterior. Y la segunda intervención es que ahora el investigador sí interviene. Y yo a los dos grupos que son iguales les voy a decir, lo puse a propósito porque a veces no es ético, ustedes van a tomar alcohol y ustedes no van a tomar alcohol, van a tomar agua. ¿Se entiende? Entonces, si ahora yo aquí sí veo más muertes, habiendo equilibrado previamente todos los factores confundidores, y yo como investigador controlando la cantidad que les doy de uno y otro, ahí sí, pues entonces voy a poder establecer una relación causal y voy a decir, es el consumo de alcohol el que está causando más muerte. ¿Se entiende la diferencia de diseño? Es básico. Es básico entenderlo porque es el ABC de por qué están arriba y por qué los distintos estudios tienen distintas jerarquías de evidencia. Obviamente las grandes limitaciones de esto son éticas, por eso también por ejemplo del alcohol. ¿Sí? Uno no puede investigar lo que quiera con un ECA, ¿sí? Las ventajas es el que mejor valora la utilidad de una intervención, tiene control sobre cualquier otro efecto, puede establecer una relación causal y permite el enmascaramiento. ¿Qué es el enmascaramiento? Deben haber oído hablar de simple ciego, doble ciego, triple ciego. Sí. ¿Sí? Simple ciego es cuando los pacientes ignoran el tratamiento que les doy. ¿Sí? Yo vengo, quiero probar una droga antihipertensiva,
Entonces tengo los dos grupos iguales, los aleatoricé, y yo les doy a ustedes un comprimido, no saben lo que es, les doy a ustedes un comprimido y no saben lo que es. Yo sé que a vos te estoy dando la droga antihipertensiva y que a ustedes les estoy dando un placebo. Eso es simple ciego, solamente el que lo recibe desconoce lo que está recibiendo. Doble ciego es cuando ni ustedes ni el investigador saben lo que le está dando. Yo tengo una cajita blanca, una cajita negra, otra tercera persona sabe que hay en cada cajita, entonces yo no sé lo que te estoy dando ni vos lo que estás recibiendo. Doble ciego, ¿sí? Y triple ciego cuando ni los pacientes, ni los médicos, ni quienes analizan los datos saben lo que recibieron. Eso es lo que mejor garantiza, ¿sí? Entonces, cuanto mayor enmascaramiento hay, mejor hacer el estudio, menos bias. Entonces, fíjense, la asignación aleatoria garantiza que la edad, el sexo y que todas las demás características basales que podrían llegar a confundir una asociación, incluso aquellas que se desconocen, que yo no pueda controlar, se distribuyan por igual. Esa es la gran base de un ECA. Y el cegamiento es importante para mantener la comparabilidad de los grupos de estudio y para determinar que los resultados son analizados de forma imparcial. ¿De acuerdo? Entonces, estos ECA, ensayos clínicos controlados y aleatorizados, son los estudios que ofrecen la mejor evidencia si yo quiero ver una relación causa-efecto, o la eficacia del tratamiento. ¿Sí? Por supuesto, como les dije, no hay un estudio perfecto. También tienen sus sesgos, ¿sí? En la validez interna, por ejemplo, puedo tener un sesgo de selección, ¿sí? Cuando uno oculta como aleatorizó. Yo les dije, es muy importante no solo decir que es aleatorizado, sino mostrar cómo es aleatorizado. Lo que vimos antes, ¿sí? Sesgo de desempeño, prestación de atención desigual a los grupos. Eso es típico, lo vamos a ver un poquito más adelante, en uno que es simple ciego. En el ejemplo que les di recién, de la droga antihipertensiva. Supóngase que es simple ciego. Ustedes no saben qué les estoy dando, pero yo sí sé lo que les estoy dando. ¿Sí? Entonces, yo les digo, y ustedes son del grupo antihipertensivo y ustedes los del grupo placebo. Entonces yo le tomo la presión a ellos, les tomo la presión a ustedes, yo te tomo la presión a vos. Y me da alta. Yo digo, pero si este justo es el de la droga antihipertensiva, te voy a tomar de nuevo la presión. ¿Sí? Eso está mal. Pero es un sesgo que yo tengo porque yo sé quién está en cada grupo. Por eso es que es importante que sea doble ciego, porque somos humanos. ¿Sí? Entonces es importante, es un sesgo de desempeño. Lo mismo pasa con el sesgo de detección, ya lo vimos. Y después sesgo de deserción, pérdida de seguimiento, pacientes que por X motivos se puedan. Y después, también en validez externa, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos interna, metodológico y externa, cuánto eso repercute en la realidad de nuestros pacientes, ¿sí? Puedo tener una variedad entre lo que estoy viendo con edad, sexo, severidad de la enfermedad, eso lo vimos un poco antes. Puede ser un estudio que esté bien realizado, pero que esté utilizando dosis que no son las correctas, eso es recontra común, o tiempos distintos, o vías de administración. Una de vías de administración a mí me encantó. Otra vez, perdonen que sea un referente con los edulcorantes, pero como es mi tema de investigación, se me vienen a la cabeza un montón de ejemplos. Uno era genial, porque había ratitas, les sacaban la parte de la calota, exponían el cerebro y les espolvoreaban, no me acuerdo si era aspartamo, para el caso es lo mismo. Y decían, claro, las ratas terminan con problemas, y obvio, sí, lo que está diciendo ese estudio no es que el aspartamo causa problemas, es que yo agarro, te decapito, te dejo el cerebro al aire y te espolvoreo algo, hay un problema. Entonces, ojo con la vida de la alimentación. Hay muchos estudios, esto por ejemplo uno lo come, uno consume edulcorante. Entonces a mí que corno me sirve que me hagan un estudio de, qué sé yo, edulcorante intrarrectal. ¿Entiendes? Eso que causa gracia, eso lo veo un montón. Uno dice, le dimos sucralosa endovenosa, ¿qué es sucralosa endovenosa? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso, con las dosis, o usar siempre esa caída. Entonces, ojo con las dosis, ojo con los tiempos, con la vía de administración, ¿sí? Bueno, varias cositas que son problemáticas. Y lo más importante en estos estudios es que no siempre se pueden hacer, ¿sí? Esto fue algo muy disruptivo que salió publicado, a mí me encantó, me gustan las cosas así disruptivas. Salió en una revista, estuvo muy bueno. Esto dice, el uso de paracaídas para prevenir la muerte y el trauma mayor relacionados a problemas gravitacionales. ¿Sí? Revisión sistemática de ensayos clínicos controlados y aleatorizados. Dice, objetivos determinar si los paracaídas son efectivos en prevenir el trauma y la muerte al
arcade de los aviones. Diseño, búsqueda de hacer una revisión sistemática de estudios randomizados y controlados. Selección, se muestran los estudios que tengan efectividad en la muerte por paracaídas. El outcome es muerte o trauma mayor. Resultados, fue absolutamente imposible identificar ningún estudio randomizado con trauma. Imagínense que el estudio tendría que ser dos grupos iguales, ustedes se tiran con paracaídas, ustedes se tiran sin paracaídas. Eso sería un entonces lo ponían gracioso y las conclusiones eran: como con muchas intervenciones en salud, la efectividad de los paracaídas no ha sido sujeta a evaluaciones rigurosas de ensayos clínicos controlados aleatorizados. Aquellos fanáticos de la medicina basada en la evidencia han criticado la adopción de intervenciones solamente basadas en estudios observacionales. Nosotros consideramos que cualquiera se vería beneficiado si la mayoría de los fanáticos de la medicina basada en la evidencia muy radicales fueran sometidos a un ensayo clínico controlado de paracaídas. ¿Sí? Bueno, ¿esto qué significa? Esto fue gracioso y fue publicado y algunos se lo tomaron como una gran ofensa. De hecho hicieron respuestas serias médicas y justo se dieron cuenta que eso era casi lo dijeron de forma irónica. Obviamente lo que dicen que en la vida normal, en la naturaleza, las cosas no funcionan como las paracaídas y uno generalmente puede hacer ensayos clínicos controlados. Pero ¿qué quiero decir con esto? Es que no siempre, por cuestiones obvias, uno va a poder hacer un ensayo clínico controlado. Y ahí va a tener que utilizar la mejor evidencia que tenga. La medicina basada en la evidencia no dice lo único que sirve son los ECA. Dice, uno tiene que considerar el mayor grado de evidencia que esté disponible. Entonces, si yo no tengo un ECA, ¿sí?, y tengo un observacional y ese es el mejor grado de evidencia, pues ese será el mejor grado de evidencia. El problema está cuando yo me baso en observacionales teniendo 70 ECAs. ¿Se entiende? Eso es importante. Entonces, bueno, como les decía, no toda publicación, ya lo estuvimos viendo, lo vimos al principio, tiene el mismo peso específico. Y estuvimos repasando por qué los descriptivos o los transversales están bien abajo en la pirámide, son solo unas fotos. ¿Por qué los casos y controles están un poquito mejor? Porque ella se planteó una hipótesis, pero son retrospectivos, tienen mucho sesgo. ¿Por qué los ensayos de cohortes están un pasito más arriba? Porque son longitudinales prospectivos. Yo puedo seguir al paciente también basando en una hipótesis. ¿Y por qué los ensayos clínicos aleatorizados controlados están bien arriba en esta evidencia? Porque minimizan los factores confusores. Son los únicos que me permiten ver una relación causal. ¿Sí? Entonces, esto decimos para ver que esta pirámide no es caprichosa, tiene un basamento en el diseño y en función de lo que yo quiera estudiar, va a ser el estudio que tengo que aplicar. Entonces, lo importante, otra vez, es que no hay un tipo de estudio bueno o malo. Hay excelentes estudios en roedores, hay excelentes estudios in vitro y hay excelentes estudios observacionales. ¿Sí? Y hay pésimos ECA. El asunto no es si hay estudios buenos o malos. La clave está, y el problema está, cuando uno pretende llegar a una conclusión con un estudio cuyo diseño no me permite llegar a esa conclusión. Ese es el problema. Y como yo les decía, yo creo que por lo menos el 90% de los problemas lo traen estas dos cosas. Uno, extrapolar resultados de ensayos in vitro en animales a humanos, eso es un clásico error. Y el otro, pretender demostrar causalidad con estudios observacionales. Yo creo que con esto barremos la enorme cantidad de inconvenientes. Y ahora, entendiendo un poco el diseño, ya podemos repetir, ¿no?, como un mantra, correlación no es causalidad. Uno entiende la diferencia entre un ensayo y el otro. Entonces, como dijimos, y como vimos un poco antes, complementando la charla anterior, no todos los estudios son iguales. No todos son iguales. Un estudio aislado es como un único puntito. Idealmente es preciso. Idealmente. Pero por muchas razones que ya estuvimos viendo, puede llegar a ser defectuoso. Por eso es que lo que realmente importa es la imagen completa, ¿sí? Las tendencias que surgen cuando uno va agrupando los análisis. Uno pone todos los estudios, todos los diseños sobre la mesa y empieza a armar el rompecabezas. Fíjense más o menos cómo funcionaría en un caso ideal, ¿no? Uno tiene que ver la imagen. Dice, por ejemplo, bueno, yo tengo estudios observacionales que ¿qué me permiten? Rastrear los hábitos de la gente, de grandes grupos, de 500.000 de personas, de 1.000.000 de personas, y ver si se pueden encontrar las tendencias. ¿Alguna tendencia veo y qué relaciones estoy encontrando? Los estudios de laboratorio en animales nos pueden explicar cómo ocurren los patrones, ¿sí? Establecer el mecanismo biológico, hay cosas que se pueden hacer
In vitro yo no voy a poder hacer en humano. Dar la plausibilidad biológica. Y los ECA pueden diseñarse bien para comparar un grupo contra otro para ver si finalmente la relación es causal. Entonces uno va armando el rompecabezas y así es como funciona la evidencia. Si yo les muestro esto, ¿qué es? Capaz que algunos con un estudio solo no se dan cuenta, otros sí. Pero yo ya les muestro 2 estudios, ¿qué me dicen? Pero probablemente nos estamos equivocando. Porque yo les estoy dando 2 estudios aislados. ¿Sí? Entonces, con 2 estudios, yo puedo creer que tengo la verdad. Y muchas veces no la tengo. Yo siempre tengo que tener la imagen completa. Porque si no tengo la imagen completa, puedo creer que es la Mona Lisa y me toca el bigotón. Entonces, siempre analizar todo. No descartar estudios porque estén hechos en roedores solamente, porque nos van a servir para ver probablemente el mecanismo. Entonces uno tiene que considerar todo y analizar la calidad de la evidencia. ¿Hasta aquí esta parte bien? ¿Se entiende bien? Yo sé que es mucha info hard, pero ¿se entendió? No se entendió. Si lo entendimos después, para los papers lo trabajamos más poco. Ya más o menos les dio la idea de qué tipo de estudio hacer en función de lo que uno quiera ver, o cuál sería el mejor diseño, las limitaciones de los observacionales. Que uno siempre que un observacional tiene que ver si controló o no controló factores confundidores. Todo eso está en la experiencia y métodos, y eso es muy importante a la hora de analizarlo. Y después, como ahora están bastante de moda los estudios de mortalidad por todas las causas, vamos a hablar un pequeño paréntesis de esto para entender cómo se interpretan algunas limitaciones. Primero entender que no son un tipo de estudio, sino que es un outcome. Es un resultado, ¿sí? Mortalidad por todas las causas, yo la puedo evaluar como un estudio observacional, la puedo evaluar como un ECA. Es un outcome, no es un estudio. Fíjense, por ejemplo lo saqué 2016, debe haber más actualizado, pero para ahora no hay problema. Estas son las principales causas de muerte en el mundo, por lo menos eran esto en 2016. Si yo veo, por ejemplo, cáncer, esto se llama causa por muerte específica. Causa por muerte específica, en este caso cáncer. Si yo veo infecciones respiratorias agudas, causa por muerte específica. ¿De acuerdo? Ahora, si yo miro todo, es muerte por todas las causas. La que sea. Se murió, no importa, porque está muerto. Eso es muerte por todas las causas. Entonces, mortalidad por todas las causas es un término utilizado por epidemiólogos justamente para referirse a la muerte por cualquier causa. Como vimos el ejemplo del queso que les conté al principio, se utiliza en referencia a una exposición, que puede ser un factor de riesgo o un factor de protección, en un contexto estadístico. ¿Qué es un factor de riesgo? Es un comportamiento, una condición que aumenta la vulnerabilidad de alguna enfermedad. El tabaco aumenta la vulnerabilidad al cáncer del pulmón, el sol aumenta la vulnerabilidad al melanoma. ¿Sí? Entonces, si bien la mortalidad puede ser aleatoria, a menudo también se pueden encontrar patrones que resulten de comportamientos particulares, ¿sí? Como yo les dije recién, estas dos les dije recién. A ver, fumar cigarrillos es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón, que sería mortalidad por causa específica, ¿se entiende? Pero que a su vez provoca la muerte, así que también puede aumentar la mortalidad por todas las causas. La exposición excesiva a radiación UV también es un factor de mortalidad por causa específica, cáncer de piel, pero como también puede ocasionar muerte, también me aumenta las dos, ¿se entiende? Mortalidad por causa específica y mortalidad por todas las causas. En cambio, hay otros factores de riesgo que no apuntan tanto a ver, ¿qué quise decir en el anterior? Fíjense en el caso del cigarrillo o en el caso de la radiación solar. Si bien el índice de mortalidad por todas las causas se va a ver aumentado, prácticamente todo, salvo que uno haya muerto en un accidente de tránsito, casi todo va a ser por una causa específica, por cáncer de pulmón o por cáncer de piel. En cambio hay otros factores, como por ejemplo la dieta, ¿sí? O la falta de ejercicio, que no te predisponen a una cosa en particular, sino que te dejan expuesto para un montón de cosas, ¿sí? Para una gran variedad de problemas de salud. Entonces, ¿para qué nos sirven estos estudios? Para ver cuáles serían los factores de riesgo que yo debería modificar. Algunos factores de riesgo pueden potencialmente aumentar la mortalidad y muchos son inmodificables. Por más que nos guste, por ejemplo, la edad es un factor de riesgo de mortalidad. Cuanto más viejo soy, más probablemente me muera. Eso es inevitable. No lo puedo modificar.
La genética no la puedo modificar, pero la gran mayoría de los otros factores de riesgo son modificables. Entonces, por eso son importantes estos estudios, porque yo veo una relación de algo que me está aumentando la mortalidad de algunos factores que pueden llegar a ser modificados. La dieta, el ejercicio, el no tabaco. Por ejemplo, como decía acá, hacer una rutina de ejercicio, consumir fibra, dejar de fumar. Entonces, ¿cómo son los gráficos? Que a veces uno los confunde. Uno con el riesgo relativo, que lo vamos a ver mañana. Como les decía, por ejemplo, un riesgo relativo de 1 significa que no aumenta ni disminuye el riesgo. Me voy adelantando la charla mañana. Ni aumenta ni disminuye. Es 1. Todo lo que esté por debajo de 1 sería un factor protector. Disminuye el riesgo. Y todo lo que esté por arriba de 1 aumenta el riesgo. 2 duplica el riesgo. ¿Sí? ¿Se entiende? Es bien simple, igual lo vamos a ver mañana. Entonces se grafica así. Grafico el riesgo relativo en función de la variable que yo quiera medir como eventual causante de muerte. Puede ser el índice de masa corporal, como está acá. Fíjense, acá está el riesgo relativo en función del índice de masa corporal. Vemos que, bueno, ahora lo vamos a ver más en detalle. Y acá lo mismo, pero por ejemplo glucosa. Como verán, casi siempre son curvas en U. No es bueno ni mucho ni poco. Hay un rango que es el lógico, ¿de acuerdo? Entonces, la mortalidad por todas las causas como outcome de un estudio. Vamos a ir analizando los dos estudios. ¿Qué pasa en los ensayos clínicos? Uno puede tener la mortalidad por todas las causas como el outcome principal del estudio o como un outcome secundario. Que eso también es muy importante mencionarlo. Mi outcome principal es este. Mi outcome secundario son este y este. Entonces, hay ECAs donde la mortalidad por todas las causas es el outcome principal. Por ejemplo, un ECA que evalúa la eficacia de la terapia de supresión de andrógenos en hombres con cáncer de próstata. Se lo puse bien específico porque así es más fácil de entender. Yo, a ver, para el cáncer de próstata les doy una terapia de supresión de andrógenos. ¿De acuerdo? Obviamente, lo lógico es decir, bueno, ¿qué voy a medir? Muerte por cáncer de próstata, para ver si mejora o no mejora. ¿Se entiende? Si yo te doy un fármaco para el cáncer de próstata, lo que espero es que disminuya la mortalidad por cáncer de próstata. Pero ¿qué pasa con este fármaco? Como suprime los andrógenos, da un montón de efectos adversos. Un montón de efectos adversos, ¿sí? Por ejemplo, enfermedad cardiovascular. Entonces, en este caso, a mí me sirve medir mortalidad por todas las causas, más allá de la mortalidad por causa específica. Porque te estoy curando por un lado, pero te estoy empeorando por el otro. ¿Se entiende? Entonces acá es uno de los casos donde a mí sí me sirve medir mortalidad por todas las causas. Porque digo, bueno, la verdad que si disminuyó un montón el cáncer de próstata, pero si me muere todo el corazón, no hay negocio. ¿Se entiende? Entonces, para eso es para lo que uno utiliza este tipo de estudios. Fijémonos ahora. Un ECA sobre suplementación con vitamina A niños preescolares en la India. Acá el objetivo principal puede ser mortalidad por todas las causas. ¿Por qué? Porque se sabe que la vitamina A tiene un montón de efectos, ¿sí?, sobre enfermedades potencialmente fatales, sobre todo las infecciosas. Entonces los chicos pobres de la India se mueren de muchísimas patologías infecciosas. Entonces, si yo quiero evaluar, en este caso, por ejemplo, vitamina A, no me sirve quizás tanto ver, bueno, ver cómo influye en cólera, o cómo influye en dengue, o cómo influye... A mí me sirve el abanico, porque sé que esto me va a impactar en un montón de enfermedades infecciosas. Entonces, en este caso, también me sirve. ¿Se entiende cómo es? Como todo. En función de la pregunta que yo quiera hacer, estos estudios pueden ser muy importantes o estos estudios pueden ser completamente irrelevantes. Pero ¿se entiende cuál es la línea de pensamiento en estos estudios? Ahora bien, hay estudios en los anteriores en el outcome principal. A mí me interesaba cómo mejoraban los chiquitos de la India o cómo les pegaba el tratamiento para cáncer de próstata en la enfermedad cardiovascular. Pero hay ECAs donde la mortalidad por todas las causas es el complemento de la mortalidad por causa específica. ¿Sí? Porque yo les decía que hay intervenciones donde, si bien se afecta la mortalidad por todas las causas, es casi todos, 90 y pico % a expensas de una patología. ¿Se entiende? Como les que había dicho antes. En ese caso, cáncer de pulmón, lo que vimos antes. Si yo quiero ver efecto del cigarrillo sobre la mortalidad por todas las causas, voy a ver que se aumenta la mortalidad por todas las causas. En 90 y pico % de los casos va a ser por cáncer de pulmón. ¿Sí? Entonces, en ese caso me conviene hacer mortalidad por causa específica. ¿Sí? Bueno, esto es lo que les conté recién, lo mismo pero con cáncer colorectal.
Y lo mismo pasa con los estudios observacionales. O sea, pero para hacerla simple y no complicarla, tiene las mismas limitaciones que las que vimos recién en los SECA, pero además hay que sumarle la de los factores confundidores, que lo vimos hace un rato. O sea, todavía tiene más limitaciones. Tiene una cara de cansado, sé que estamos después del almuerzo de la última charla y es un tema duro. Pero ¿se entiende el concepto? Uno tiene que pensar, a ver, este factor de riesgo que yo quiero ver, ¿me va a afectar a muchas cosas o me va a afectar casi solo a una? Eso es lo principal. Si yo sé que ese factor de riesgo afecta a una cosa, lo mejor es hacer una de mortalidad por causa específica. Si hago una mortalidad por todas las causas es porque quiero tener un impacto probablemente mediático. ¿Sí? Bueno, esto es un ejemplo. Bueno, eso es un poco lo que vimos. Pero les quería mostrar, por ejemplo, qué pasa acá. Esto es uno de los que vimos antes, ¿no? Fíjense la paradoja. Esto es un estudio de muerte por todas las causas en relación al índice de masa corporal. Yo acá les puse en colores, obviamente, esto es bajo peso, esto es normopeso, ¿sí? Y ahí va subiendo el índice de masa corporal. Si ustedes se fijan, yo les dije que nada de riesgo es 1, ¿no? Acá se los remarqué todos los que pasan por el 1. El no riesgo, o sea, el que no modifica el riesgo, fíjense qué curioso, es entre el índice de masa corporal de 23 a 30. Aumenta, por supuesto, el riesgo en los de más de 30, pero también aumenta el riesgo en los de menos de 23. Hola, normopeso. ¿Sí? Entonces, fíjense qué curioso la paradoja de la obesidad, ¿no? Si uno observa la mortalidad por todas las causas y se traza el riesgo en un gráfico, ve que las personas con muy alto índice de masa corporal tienen mal resultado. Esto es lógico, sentido común. Pero las personas con sobrepeso son los que tienen los mejores resultados, tienen mejores resultados que los de índice de masa corporal normal. No tiene mucho sentido, ¿no? Los nutricionistas se están suicidando en este momento. ¿No es cierto? Por eso les digo, fíjense, uno ve esto y pueden salir unos... Si yo quisiera acá con esto, digo, no, es mejor tener esta pancita, esa pancita que nadie... Bueno, me agarro de esto. Pero ¿cómo definimos normal? Bueno, en este caso las definiciones son las numéricas del índice de masa corporal, pero el problema ¿dónde está? Que este tipo de estudios no considera todo lo otro. Factores demográficos, por ejemplo. Hay muchos estudios que indican que aquellas personas que tienen un índice de masa corporal ligeramente aumentado, ligeramente aumentado, son los que tienen un nivel socioeconómico un poco más elevado, que tienen también un nivel educativo mejor, que suelen fumar y beber menos. Estamos hablando de un 27, por ahí, ¿sí? O sea, que suelen tener más poder adquisitivo y tienen probablemente un estilo de vida más saludable. Con este paper se armó un escándalo, imagínense, ¿no? Pero bueno, y los que vieron es que en realidad lo que estaba pasando era eso, que aquellas personas que tenían un discreto sobrepeso tenían menor índice de mortalidad porque tenían un montón de otras cosas que lo acompañaban, porque fumaban menos que las normopeso, porque comían distinto, ¿sí? Porque hacían más ejercicio. Entonces, por eso hay que tener siempre, mirar estos resultados, estos outcomes con mucha cautela, sin sacar nunca conclusiones directas. Y como corolario, digamos, para hacerlo fácil, porque yo sé que a esta hora ya estamos todos medio complicados, los estudios observacionales, cuyo outcome principal sea mortalidad por todas las causas, se dan una idea que como no contemplan todo esto a nivel socioeconómico, ¿verdad? Porque las poblaciones son distintas, tienen prácticamente nula capacidad de presentar información, ¿sí? Son bastante pobres. Entonces, ahora sí, para ir cerrando, esto también, bueno, creo que solamente estabas vos, Ruth, de la charla de ayer, así que no los voy a aburrir tanto. Vamos a ver entonces, ya tenemos la parte de diseño, se daban algunos tips, y les prometo que ya es lo último, yo también estoy cansado, para ver mínimamente de esta parte, todavía no nos metimos en la estadística ni en los resultados, estamos hablando de materiales y métodos, y de estos estudios primarios, ¿sí? Que vimos hasta ahora. ¿Qué es lo que mínimamente deberíamos nosotros tener en cuenta a la hora de leer una publicación científica o interpretar una noticia que le viene de una publicación científica? Primero, bueno, esto ya lo sabemos, ustedes lo saben mejor que yo, el azar causa variabilidad, ¿no? Entonces, el principal desafío que tiene un investigador, si hay muchas cosas que confluyen en algo, por ejemplo la obesidad multifactorial, si yo quiero analizar si algo impacta en la obesidad,
el dilema más grande que tengo es cómo hago para separar eso que quiero estudiar de todo el resto, ¿sí? Entonces, el principal desafío de la investigación es separar el proceso de interés de las otras fuentes de variación. Por eso creo que hay que hacer una interpretación de los hechos. Como ustedes saben mejor que yo, ¿sí? Este es el mapa de la obesidad. Todos lo conocen. Ustedes saben que si uno dice, tengo que explicar la obesidad, bueno, les cuento. Que básicamente ustedes saben que se puede resumir en algo así, ¿no? Ustedes saben que hay cuestiones biológicas, desde genéticas hasta hormonales, que hay cuestiones de la actividad física, no es lo mismo el activo que el sedentario, cuestiones hasta de donde vivimos, no es lo mismo una ciudad con ciclovías que una ciudad. Hay unos papers buenísimos que se llaman de walkability, que te analizan la caminabilidad de una ciudad en función del aumento de peso corporal. No es lo mismo una ciudad segura, donde los niños pueden jugar en el parque, que una ciudad no segura. Como decía, no es lo mismo tener ciclovías que no tenerlas. Cuestiones psicológicas, o sea, hay cuestiones psicológicas como las depresiones severas que pueden hacer que no comas nada, o ansiedades extremas que te van a hacer bajar 5 kilos de helado mientras llorás por el amor perdido, ¿sí? Cuestiones de influencias sociales. Yo ya contaba que cuando yo era chico, pertenecer a un grupo era juntarme en la esquina y andar en bici a jugar a la pelota en el parque. Y hoy por hoy, para mis hijos, formar parte de un grupo es jugar interconectados online con su PlayStation, con chicos de otros lugares, ¿sí? Las cosas van cambiando. Y por supuesto, la producción de comida y lo que nosotros comemos. Pero si nosotros tenemos esto en la cabeza y sabemos que, por ejemplo, los panificados, que en España dicen bollería, lo que acá se les decía, están literalmente acá. Ese es el punto. Los panificados, la bollería en el mapa de la obesidad. Y uno encuentra un titular como este: la bollería es la culpable de la obesidad infantil. Uno ya rápidamente sabe que es una ridiculez. ¿Se entiende? Sabe que es una ridiculez. Entonces, si uno entiende que la naturaleza es compleja, rápidamente descarta las cuestiones muy reduccionistas. Ni el pan te hace, es el culpable de la obesidad, ni el azúcar, ni la grasa, ni la inactividad, ni la depresión. Son un montón de cosas las que confluyen. Entonces, punto número 1, saquemos del mapa todo lo que es exageradamente reduccionista, donde le echamos la culpa a una cosa. Donde le echamos la culpa o donde exaltamos a una sola cosa, ¿sí? Como vimos al principio. Esto es para los alimentos veneno o para los superalimentos, lo que vimos al principio de la charla. Esto es básico, es lo primero que uno puede ver rápidamente en un paper. Segundo, limitar las generalizaciones. Así como les dije antes que uno de los grandes desafíos del investigador es separar el proceso de interés del resto de los procesos. La relevancia de un estudio depende de en qué medida las condiciones de ese estudio reflejan las condiciones reales. ¿Sí? ¿A qué voy? Si yo quiero ver un resultado que va a afectar a un humano, y yo tengo un estudio in vitro, ya también yo contaba, por ejemplo, la mayoría de los estudios, no la mayoría, pero varios de los estudios in vitro, por lo menos los que leo yo, se hacen en las células CHO. Las deben conocer, son muy famosas, CHO, Chinese Hamster Ovary. Y se hacen un montón de generalizaciones de lo que les pasa a las células CHO a lo que podría pasar al ser humano. Digo, a ver, primero, yo no tengo, por lo pronto no tengo células de ovario, tampoco soy un hamster y menos soy chino. O sea, realmente está bárbaro para ver un mecanismo inicial de acción que si encuentro algo me puede permitir pasar al paso 2, que sería errores, que si veo algo raro me pasaría al paso 3, que es un estudio, ¿sí? Pero no para extrapolar lo que le pasó a la célula del hámster de ovario chino, de ovario de hámster chino, y decir que lo mismo le va a pasar a un ser humano. Y eso se ve todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Quién va a mostrar un estudio in vitro diciendo que esa es ridículo? Realmente es ridículo. Entonces, esto pasa mucho y hay que evitar la generalización. Lo mismo aplica a la extrapolación de los resultados en roedores humanos. A ver, nosotros no somos ratas. ¿Sí? Claramente no somos ratas. Un artículo que salió en 2016 que el consumo de sucralosa aumenta la resistencia a la insulina. De unos judíos, no lo dejo. Ah, ya sé cuál decís. El artículo de Suez, que habla de la microbiota. Sí. Ah, ese me hago un festín con ese. Si querés un día hablamos 2 horas, ese es uno de mis predilectos. A mí que me encanta desmenuzar artículos, pero eso me hago un picnic con Suez. Ese artículo es espectacular. Tendría que haberlo usado como ejemplo. Lo que pasa es que no quería ser tan autorreferencial con los edulcorantes, pero vale la pena analizarlo. A ver, los
nosotros no somos ratones. O sea, es algo básico, ¿no? Pero me siento ridículo diciendo eso, pero lo tengo que decir. O sea, no somos ratones. A ver, absorbemos distinto, metabolizamos distinto, excretamos distinto, tenemos distinta microbiota. O sea, somos distintos de los ratones. De hecho, hay por ejemplo, hay aditivos que los ratones se eliminan por orina y nosotros por metanol. O sea, nada que ver. Entonces, hacer este tipo de extrapolaciones directas también es bastante ridículo. ¿Está mal hacer experimentos en roedores? No, está excelente. Si vemos algo que nos llama la atención, lo vemos en humanos. Lo que está mal es decir que lo que le pasa a un ratón nos va a pasar a nosotros. Otro punto. Extrapolar más allá de los datos es muy arriesgado. Es muy arriesgado, ¿sí? A ver, y esto es muy común en los ensayos predictivos. Ustedes saben lo que es la vida, no sé si lo perfectamente ustedes. Yo he visto ensayos en algunos aditivos cuya ida es de 10 miligramos kilo que se han hecho con 600 miligramos kilo. Y el examen con solo eso. Que al pobre bicho aparte no podía tomarse, lo tenía que dar en cápsulas porque el pobre ratón, imagínate cómo hace. Entonces es una cosa, es un delirio. A veces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces los estudios toxicológicos sí tienen que hacer eso, porque quieren forzar un efecto adverso a ver qué pasa. Entonces agarran un estudio toxicológico y dicen, si tal cosa causa cáncer, mirá este estudio, es un estudio toxicológico. Lo hicieron a propósito, le dieron 80 toneladas de tal cosa para ver qué le pasaba al pobre bicho. Entonces, cuidado con esto, esto también es muy común. Entonces no dejemos que nos pongan un estudio toxicológico para mostrar algo clínico, no tiene nada que ver. Si nosotros decimos no podemos comer más de 10 miligramos kilo y vemos un estudio de 600, no tiene nada que ver con la vida real. Son cosas que son de sentido común, todas, pero pasan todas. Realmente pasan todas. Esto ya lo vimos bastante, el famoso cherry picking, pero ¿por qué se los traigo acá? Porque a veces las palabras confunden. Y confunden mucho la palabra revisión o review. Recuerden que una cosa es una revisión sistemática, que las vamos a ver mañana, están bien altas en la jerarquía de evidencia, que se establece una sistematización, la que les conté hoy, me dice perfectamente cómo hicieron la búsqueda, qué palabras usaron, en qué revistas buscaron, criterios de inclusión, criterios de exclusión, en cuántos años, para yo poder reproducirlas perfectamente y evitar el sesgo. Y otra cosa muy distinta es una revisión narrativa, donde yo no establezco una sistemática, yo hablo sobre los artículos que quiero. Entonces yo tengo 50 artículos que dicen blanco, 50 que dicen negro, y yo creo que las respuestas están en el negro, agarro los 50 artículos que dicen negro y escribo una revisión. ¿Entiendes? Entonces las dos se llaman revisión, pero una se llama revisión sistemática y la otra se llama revisión narrativa. Entonces, aunque parezca una cuestión dialéctica, la gente se confunde y piensa que cuando ve una revisión está arriba de la escala de la evidencia y en realidad está acá, subterránea, ¿sí? Entonces, ojo, miremos la palabra que sigue a revisión. ¿Se dice sistemática o se dice narrativa? Si dice narrativa, no significa que sí o sí sea un cherry picking, pero puede tener cherry picking. La otra es mucho más difícil que lo tenga. ¿Sí? Obviamente esto ya no lo voy a volver a hablar porque ocupamos media charla viendo las diferencias y por qué asociación no implica causalidad. No lo voy a repetir. Bueno, esto también lo vimos, ¿no? Que el sesgo está a la orden del día, por lo tanto, lo ideal es que el experimento sea doble ciego. ¿Se acuerdan del ejemplo que les di antes, por ejemplo, de la droga antihipertensiva? ¿Sí? Si vos sos un participante y sabés que te estoy dando el fármaco, existe el efecto placebo, que por solamente el hecho de ver a un médico o que te estén dando algo, vos ya decís, no, me siento bien, solo me duele la cabeza. Eso le pasa a mi abuela, me contra efecto placebo. Se siente horrible, vengo yo que soy médico y se siente bárbara. Sí. Me pasa siempre. Pero eso no existe. Y ni hablar lo otro que te dije, si el investigador sabe lo que está dando, puede pasar eso, me dio mal, lo voy a volver a medir. Entonces, ideal, doble ciego. Fíjense que el estudio esté enmascarado. Algo básico. Los controles son súper importantes. Fíjense, hoy hablamos un poco de hacer, vamos a ver algo bien fácil, un resfrío. Todos sabemos que, otra vez, ya vengo, estoy con mi abuela, la voy a llamar, para mencionar a mi abuela siempre decía, un resfrío sin tratamiento dura una semana y con tratamiento dura 7 días. Entonces, todos sabemos que los resfríos se limitan, ¿no? Entonces imagínense que yo los agarro a ustedes, todos ustedes están resfriados, ustedes son mi grupo de estudio, todos están resfriados. Y yo traigo mis
mi super nueva droga contra el resfrío que va a ser revolucionaria y va a ser espectacular. Les doy la droga a todos ustedes, ¿sí? A los 7 días, nadie tiene resfrío. Digo, mi droga es espectacular. Nadie quedó con resfrío. Ahora imagínense exactamente el mismo experimento, pero con un grupo control. Los agarro a todos ustedes y los divido en dos. A ustedes les doy mi super droga maravillosa, que cura el resfrío en 7 días, y a ustedes les doy agua. Y a ustedes se les cura el resfrío en 7 días. Entonces, antes, sin control, mi droga era fabulosa. Ahora con control es una porquería, no sirve para nada. Entonces, ojo, nosotros porque sabemos, estamos hablando del resfrío y sabemos que es autolimitado. Pero otra vez, cuando un investigador aborda una pregunta de investigación, no sabe qué es lo que va a pasar. No sabe que el resfrío dura 7 días. Entonces, es clave tener un control o no tenerlo. Porque si yo no tengo un estudio que sea controlado, puedo estar creyendo que algo es espectacular, que algo es horrible, y le pongo el control y me da un resultado distinto. Entonces, así como es importante que esté enmascarado, es vital que tenga su control. ¿Se entiende? Te cambia el resultado del estudio directamente. Todo esto que les digo es todo materiales y métodos. Brian, Sí. ¿puede darse caso donde no se sepa ni siquiera cuál es la condición que estás evaluando? A propósito, para incluso evitar ese sesgo. Es decir, en el caso de la hipertensión no se le dice hipertensión, en el caso del resfrío no se le dice que es resfriado. Incluso quitar Claro que se puede. Sí. o sea, doble ciego. Sí, que a veces es un doble ciego mentiroso, ¿no? Porque yo no te digo que te estoy estudiando y estoy tomando la presión todo el tiempo. Está bien. Podría ser que sabiendo que Podría ser. Igual. Puro, solo. Sí, podría ser. No es lo más habitual porque vos cuando vas a hacer un ensayo clínico tenés que hacerle firmar un consentimiento a la persona diciendo qué es lo que eventualmente podría recibir, qué es lo que vas a evaluar. Entonces con esos controles es bastante difícil, pero idealmente se podría hacer, ¿no? Sacando las limitaciones éticas. Hay veces que no tenés limitaciones éticas, es una pavada lo que vas a hacer, que no le va a repercutir en nada, y te lo aprueba el comité de bioética al lugar donde lo estás haciendo. Sí, se podría hacer. De hecho, minimizaría más el sesgo. Puede ser, no sé, una crema cosmética, Claro. algo así que no. Bueno, esto ya lo vimos, ¿no? Siempre la aleatorización minimiza el sesgo, sí o sí. Si algo está aleatorizado, va a ser siempre mejor, si está bien aleatorizado, que algo que no lo esté. Buscar la replicación, no la pseudo-replicación, es un poco lo que yo les decía antes, ¿no? Uno tiene que limitar las conclusiones a lo que realmente son. Si mi estudio tiene resultados en adultos, mis conclusiones deben limitarse a adultos, no lo puedo extrapolar a la población infantil. Si mis estudios fueron hechos en niñitos desnutridos de la India, yo no puedo extrapolarlo a mis niños que son clase media norteamericana. ¿Se entiende? Si yo tengo una droga que sé que funciona, otra vez como les comenté hoy, para enfermedad cardiovascular severa, no puedo decir que sirve para enfermedad cardiovascular, grave, moderada y severa. Eso también pasa todo el tiempo. Entonces, veamos bien en qué se hizo el estudio y no extrapolarlo a otras poblaciones que no son donde se hizo el estudio. Fíjense que son varias cosas a tener en cuenta, varias, pero no son difíciles de hacer. Bueno, todo debería estar escrito en materiales y métodos. Lo que pasa es que nadie los lee, ¿sí? Pero todo debería estar. ¿Hasta acá vamos bien? Yo solo les voy a tirar unos tips y ya con esto terminamos. De cómo leer rápidamente un artículo científico, pero más que para leer rápidamente, es para al principio, ¿no? Sobre todo que uno no está tan acostumbrado a ver este análisis y uno se puede hacer una imagen sesgada por lo que va leyendo, cómo uno podría inicialmente leerlo para hacerse una impresión imparcial. Yo a veces lo hago con los chicos en la facultad y funciona un montón. La verdad que es una pavada, pero funciona un montón. Fíjense, uno habitualmente, ¿cómo lee? Lee el título, lee el abstract, los resultados, ve los gráficos y lee la conclusión. El orden en el que está escrito. Y por supuesto nadie lee los acontecimientos, ¿no? Entonces, coronavirus. Terminamos todos en cuarentena, me quedo 14 días, me muero mucho más grave. Bueno, entonces, fíjense, la propuesta para hacernos de inicio, después no hace falta una lectura más imparcial es, hagamos al revés, métodos, resultados, introducción, conclusión y discusión. Van a decir, estás loco, puede ser, pero van a ver por qué. Al primero, ¿qué es cada cosa? Métodos es lo que hicieron los científicos, básicamente, ¿qué es lo que hicieron? Resultados es qué encontraron.
¿Sí? Introducciones, ¿por qué lo hicieron? Conclusiones, ¿qué significa lo que encontraron? Y la discusión es por qué significa eso. Eso es básicamente, en lenguaje coloquial, las distintas partes de un artículo científico. Primero, ¿por qué leer los métodos primero? Insisto, siempre mirar el objetivo, ¿no? Pero el objetivo es el último párrafo de la introducción. Pero ¿por qué primero darle importancia a los métodos? Porque lo más importante de un experimento es el experimento. Eso es lo más importante de un experimento. Entonces a mí no me importa por qué la introducción, por qué los científicos hicieron lo que hicieron si los métodos son malísimos. A mí no me importa que la introducción diga, no, porque en el país, lo que es típica, todas las introducciones son iguales, en el país nunca se estudió tal cosa y somos los primeros en no sé qué. Si los métodos son malísimos, a mí no me importa eso es el primero, el último, si nunca se estudió, porque eso es una porquería. ¿Se entiende? Entonces, no hay nada más importante del experimento que el experimento. Entonces, si los materiales y métodos están mal, no me interesa la introducción. Con la introducción, el que sabe escribir me la va a vender. Y decir, qué bueno está esto. Está espectacular. Y ya está. Me comí la galletita con inulina. ¿Sí? Entonces, después que yo ya dije, bueno, los métodos están bien, ahí veo los resultados para ver qué produjo el experimento. ¿Qué obtuvo este experimento? Yo ya sé que el estudio estuvo bien hecho. Bueno, ¿por qué esto? Porque así como antes lo más importante del experimento en sí, ahora los hechos son más importantes que las teorías. Me interesa mucho más qué números te dieron a tu discusión, como las que le di el ejemplo ahí, me interesa que vos me digas cuánto edulcorante apareció en leche materna y que vos hagas toda esa disquisición sobre qué le va a pasar al chico cuando tenga 55 años. ¿Se entiende? Entonces es mucho más importante el hecho que la teoría. Y después sí, si a mí ya me convencieron los materiales y métodos y me convencieron los resultados, puedo pasar a la introducción para entender los antecedentes de la investigación. Insisto, ¿por qué hacer eso? Porque si uno lee primero la introducción, el hábil escritor de papers te lo va a vender con un moño. Te va a decir, mi investigación es lo mejor, nunca se hizo, es extraordinario, por eso lo vamos a hacer, no sé qué. Entonces ahí ya entraste. Salteas materiales y métodos, ves resultados, seguís por solo. No, pero ya terminé. Pero ahora fue culpa del almuerzo. No, sí. Entonces, ¿se entiende? Esto es para tratar de caer nosotros mismos en una venta que todos los autores hacemos. O sea, yo también escribo introducciones esta investigación es lo mejor, eso lo hacemos todos. ¿Sí? Pero estos son tips para no caer en eso. Sí, primero los métodos. Entonces, después sí puedo entender eso y finalmente veo a ver cómo encajan esos resultados con las teorías y prácticas emergentes. ¿Sí? Eso es solamente un consejo para iniciar la lectura crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque así no vamos a perder leyendo 10 páginas de teoría en la introducción cuando en realidad el estudio es mal hecho. A mí no me importa que me hable, bueno, y en Sudáfrica y en América del Norte, y no sé, si el estudio está mal, me estoy ahorrando un montón de tiempo. Entonces, con esta estructura nos vamos a formar una visión un poco más imparcial de lo que fue la investigación, ¿sí? Antes de leer las teorías que la sustentaron. Consejo, cada uno puede leerlo como quiera. Por eso es que a mí me gusta terminar, esta es la última diapo, la frase de Mark Twain, que tenía toda la razón. Fíjense que es mucho más fácil engañar a la gente que convencerlos de que ha sido engañados. Yo ayer ponía el ejemplo, si sale una noticia que dice el brócoli causa cáncer, mi mamá no cocina nunca más brócoli en su vida. No le va a dar a mis hijos brócoli, porque dice, no, el brócoli causa cáncer. Se lo creyó, es un titular. En cambio, para demostrarle, convencerle de que han sido engañados, yo me tengo que sentar y decir, no, mira mamá, en realidad fue un estudio en roedores, no fue un estudio en... no importa. En realidad no fue brócoli, fue un componente del brócoli. Lo usaron a 300 veces la concentración. En realidad no estuvo enmascarado, en realidad no estaba controlado, en realidad fue una observación. O sea, todo lo que yo tengo que explicar para revertir algo que le dijeron. Entonces, ahí es mucho más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Por eso es tan importante, por lo menos nosotros que estamos en el ámbito de la salud, empezar a no caer nosotros en los trucos y empezar a tratar de separar un poco paja de trigo. Muchas gracias. Preguntas. Esto es lo de mañana, antes que nos echen. ¿Alguna pregunta? ¿Les quedó claro? La de hoy fue medio áspera, yo sé, ¿eh? La primera de mañana también. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Qué beneficio puede dar un estudio triple ciego? ¿Qué es triple ciego? ¿Qué beneficio puede dar sobre el doble ciego? Triple ciego, que triple ciego, no sé lo que es una triple ciego. No, el estudio de triple ciego, a ver, el beneficio, lo que agrega el triple ciego es que el evaluador de los resultados
no sabe que está evaluando. Entonces, supongamos que hoy a la mañana arrancamos diciendo que había varias formas de sesgo. Supónganse que yo tengo el patrocinio de la industria o que tengo un conflicto ideológico o un conflicto que tuvimos al principio. Y a mí me interesaría, porque avala todo lo que yo vengo diciendo, que el resultado de determinada cosa. Eso lo que te evita es que el evaluador que esté mirando eso diga, ah, me equivoqué, le puse una coma acá, para cambiar los resultados. Te evita el sesgo exprofeso del investigador que puede llegar a modificar un número. Si él no sabe lo que está evaluando, y va a tener que poner los números que son. No te los va a cambiar. Si está triple ciego, no tiene otra. No puede hacer trampa. Porque no sabe a quién va a estar beneficiando. Es como evitar el eventual sesgo. Eso es lo que aporta. ¿Sí? Un triple ciego evitaría que tuvieras que contratar un CRO. No, en realidad el CRO lo que te facilita es todo el campo. Tenés un séquito de personas que salen a hacerte el estudio, que hay expertos también en estadística, tenés como el paquete completo. Yo creo que no te lo reemplaza. No. Pero a fuerza, o sea, para que tenga suficiente credibilidad y sustento, ¿necesitas a un CRO? No. No. Las CRO están hechas para facilitarte la tarea cuando vos no tenés la logística. No sé, tenés que hacer una encuesta de salud y tienen que salir, no sé, 100 nutricionistas a campo. ¿Quién tiene 100 nutricionistas para que salgan a campo, por ejemplo? Eso te lo facilita un CRO. O el seguimiento de un ensayo clínico. Sí, pero no reemplaza uno al otro. La CRO puede trabajar bien o puede trabajar mal, igual que los otros, que cualquiera. ¿Sí? Como empezamos en la primera de las charlas, la integridad científica. ¿Sí? En teoría, en un mundo ideal, donde la integridad científica fuera impoluta, no haría falta discutir y meter un triple ciego, un doble ciego. ¿Sí? Pero no vivimos en un mundo ideal, vivimos en un mundo real. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿les quedó claro qué es lo del día de hoy? Mañana entonces vamos a arrancar con toda la parte estadística y vamos a ver también algunas formas que usan para engañarnos con los números. O sea, el de hoy se basó en materiales y métodos. Lo de mañana se va a basar en